ya está el video. Voy compartiendo en el grupo de Facebook todas estas, digamos, sesiones que se graban y quedan en YouTube ahí para que las puedan checar. También sobre todo si se tienen que ir antes de las 2 para otra clase, igual que puedan ver lo que se trabaja al final. Entonces, bueno, decía yo de mi parte, vamos a comenzar con repaso de la sesión anterior y de ahí ya arrancamos con nuevos temas. Si hay algo que quieran ahorita invocar o preguntar, pues adelante, ¿no? Yo de mi parte, por ejemplo, para empezar con un punto de repaso. O sea, ¿qué es el arte para Kandinsky? Ya queda claro que se define en términos de pan espiritual, precisamente pensando en una concepción, si se quiere así, ideológica de Kandinsky, que está peleada con, digamos, tanto el horizonte socialista como liberalista, como nacionalsocialista, digamos algo así como a nivel de política pública. Considera que Kandinsky esto no responde precisamente a necesidades profundas o espirituales del ser humano. Entonces, a final de cuentas queda, pues este tema, yo diría bastante metafísico, aunque esto en Kandinsky pues sí tiene corte como más místico, más teosófico, definitivamente por la base en Rudolf Steiner, ¿no? Que en gran medida anima este discurso de Kandinsky sobre la música de las esferas, el pulsar interior de las formas, la conexión que establece el arte entre el autor y el receptor, a nivel no solo de fenómenos físicos, sino sobre todo de algo así como contacto entre alma y alma. Entonces, bueno, todo esto como para comentar que la definición de arte de Kandinsky es bastante metafísica, sobre todo de corte místico, pero hoy hay un punto como para tener en cuenta, ¿no? El arte para Kandinsky es pan espiritual, el arte es para Kandinsky algo que la cultura humana, digamos, no puede dejar de lado sin precisamente casi como morir de puro mecanicismo, ¿no? También está este tema, si se quiere, político en Kandinsky. El arte precisamente en épocas de materialismo, economicismo, mecanicismo, es una manera precisamente de renovar, de insuflar el alma humana, como de nuevas potencialidades, lo cual marca algo así como una tarea para el arte de ser algo así como la redentora, una instancia redentora de la humanidad, cuando hay precisamente periodos de materialismo, mecanicismo excesivo. Eso sobre una posible definición de arte a partir de Kandinsky. El tema de muerte del arte igual ya lo hemos visto un poco atisbado sobre la línea del tiempo y cómo funciona esto de la pirámide social, donde están en la cúspide los artistas y sus productos tienen el destino histórico de bajar hasta donde están los intereses de la masa. Como que estamos por ese lado, no esperaríamos que desapareciera el arte así sin más de la humanidad, sino que más bien, como mencioné, el arte tiene el destino de renovar espiritualmente a la humanidad, de manera que nunca muere, sino que va evolucionando constantemente, digamos, a nivel de formas y contenidos, y podríamos esperar a futuro, ¿no? Precisamente algo así como artistas de la cúspide de la pirámide social que nos enseñan, digamos, a la base acá toda torpe, ¿no? De la pirámide social, lo que es lo esencial, lo más profundo del mundo, de la realidad en general, como para estar esperando siempre en la historia nuevos artistas, ¿no? Evidentemente con este matiz de que está en la cúspide, de que es un artista genio, de que es un protector, casi un sacerdote, así acaba el texto, ¿no? Un sacerdote de la belleza, artista, ¿no? Nunca dejando entonces de mi parte de resaltar estos componentes místicos, más en general si quieren románticos, detrás de la concepción del arte de Kandinsky. Eso como para poner un comentario para comenzar. Ahora, de mi parte, nuevos temas, ¿no? Sobre lo que vamos a ver en estas nuevas páginas. Lógica de la composición, precisamente pensar que hay detrás de la mente de Kandinsky a la hora de producir, por ejemplo, cuadros, como acá tengo en el fondo, ya encontré cómo poner fondos de pantalla, ¿no? Acá está composición 8, digamos, sería uno de los tipos creativos de Kandinsky, digamos, en la década de 1910-1920, ¿no? Pero claro, que este tipo de cuadro obedece, digamos, a una intención creativa específica de Kandinsky, como para comentar que hay otros tipos de motivos de composición en Kandinsky en esta misma época, 1910, 1920, que también merecen ser mencionados. Ahí viene el tema, ¿no? De que no solo composiciones, es algo que Kandinsky está haciendo hacia esta época, sino también impresiones e improvisaciones. Ese era un apunte bastante específico, de nuevo, de cómo en este corte de la biografía, digamos, artística de Kandinsky, se encuentran tipos específicos de plasmación pictórica. Uno son estas composiciones, que serían, digamos, los tipos más complejos, pero también, reitero, hay impresiones e improvisaciones. Entonces, ahorita solo vamos a ilustrar. De hecho, Diego, esperaría que tengas ahí el PowerPoint, ¿no?
al acceso, después como para ver precisamente esto, ¿no? Impresiones, improvisaciones, y luego el ejemplo en este caso de composición 6. Ahí lo van a ver ustedes, sobre todo en la pantalla de Diego, ahí síganlo. Igual yo en la tableta voy a poner también, ¿no? Como que de manera más chafa, estas imágenes, igual también como para compartir en la grabación que va para YouTube. Bueno, entonces era un tema. Lógica de la composición a partir de hecho, el propio texto de Kandinsky. Luego viene esto de la ley de la necesidad interior, que ya lo hemos comentado un poco, ¿no? En la sesión anterior, en términos de que es algo así como una inquietud metafísica, ¿no? En el alma del artista, que lo lleva a lo que tiene dentro, sacarlo afuera y mostrarlo al público receptor, que esto obedece, ya se había mencionado también, ¿no? Digamos, a inquietudes personales, a inquietudes regionales, nacionales, y a inquietudes algo así como trascendentales, metahistóricas, que marcarían también como que incluso en la propia vida creativa de Kandinsky, distintos tipos compositivos. Entonces, bueno, vamos a ir también a ese tema. A detalle en esto de lo que Kandinsky llama la ley de la necesidad interior, que está detrás de la productividad artística en su texto. Luego, obviamente, también en lo que viene a continuación está precisamente el tema del vocabulario de los colores de Kandinsky, ¿no? O sea, de cómo, por ejemplo, ¿no? Verde y rojo se oponen, digamos, no en un sentido así como para Kandinsky, ¿no? Fisicalista, sino en algo así como el tipo de sensación que provocan estos colores en el alma, ¿no? Que serían tanto de tipos específicos como contradictorios. O sea, Kandinsky ahí opone, reitero, el rojo al verde, el amarillo al azul y el negro al blanco, por razones específicas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a llegar a ese tema, ¿no? Cómo Kandinsky significa, si se quiere así, psicológicamente, los colores, y de mi parte, pues hay un pequeñito vínculo a algo que ya se había mencionado, ¿no? O sea, de cómo el tema de la sinestesia es relevante, interesante para examinar a Kandinsky, de manera que si vamos como que por ese lado, ¿no? Ampliación neurobiológica de lo que Kandinsky examina en este texto, a partir de autores como Seki y Ramachandran, pues encontraríamos, yo diría básicamente esto, ¿no? Que aquello que Kandinsky declara, ¿no? Sobre la contradicción entre blanco y negro, azul y amarillo. O sea que esto a final de cuentas lo podemos interpretar no como nada más mero delirio místico, teosófico de Kandinsky, o sea que nada más está ahí como que medio hilando palabras al azar, de manera muy padre, ¿no? Definitivamente cómo Kandinsky significa psicológicamente los colores, pero que sí puede sonar raro, ¿no? Así como sin mayor fundamento, si se quiere, teórico, decir el amarillo y el azul están opuestos casi así como que de manera cósmica, ¿no? Un poco casi es así por donde va Kandinsky. De nuevo, yo diría desde las neurociencias, actualmente podríamos decir, pues sí, en realidad de alguna manera, en este caso sí, neurofisiológica, blanco y negro, azul y amarillo sí se encuentran de manera opuesta. En este caso a nivel de codificación de redes neuronales, de procesamiento cerebral, de información electromagnética, etcétera. Ya llegamos a ese punto, ¿no? Como para comparar, de nuevo, la teoría del color de Kandinsky con lo que la neurobiología del color nos dice actualmente, ¿no? Ahí hay una coincidencia teórica bastante curiosa, ¿no? Entonces, bueno, otro punto ahí como para comentar. Bueno, y finalmente, precisamente este tema que ya mencioné, o sea, como la tesis de que Kandinsky era sinesteta, digamos, en un sentido real, en un sentido fuerte, pues lleva precisamente a que él escriba este texto y esté significando de esta manera, sí, de nuevo, bastante atípica, la, digamos, experiencia del color, por ejemplo, amarillo, como algo siendo no solo, digamos, físico que llega al ojo y al cerebro, sino como algo que tiene que ver con el alma, ¿no? Ese es Kandinsky, ¿no? Que sí, obviamente está más del lado del misticismo de Steiner que de la neurobiología contemporánea. Pero de nuevo, a la fecha se revelan ahí contactos bastante curiosos. Reitero, hay una tesis acá que estoy dispuesto a defender, ¿no? Que estas oposiciones de colores que defiende Kandinsky no son producto nada más de su mera cabeza y delirante, sino que correlacionan con, digamos así, hechos neurofisiológicos. Ya llegaremos a eso. Bueno, eso como de preámbulo de mi parte. Yo ahora ya comenzaría con el texto, donde nos quedábamos, ¿no? Si no hay alguna pregunta o comentario que quieran trazar. Recuerden que también está el chat, por si quieren hacer sus intervenciones por escrito, y Diego y yo leemos lo que pongan ahí, y también hacemos retroalimentación, ¿no? Por medio del chat. Entonces, bueno, voy a la página 61. De inicio acá, dos citas que pone Kandinsky, de Goethe y de Delacroix. Voy a leer entonces de inicio. El sonido musical ingresa por vía directa al espíritu.
Rápidamente encuentra en él una resonancia, porque el hombre contiene la música en sí mismo. Goethe. Luego, todos saben que el amarillo, el naranja y el rojo suscitan ideas de felicidad y de riqueza. Esto de Delacroix. Sencillamente como para comentar a partir de estos dos artistas, ¿no? Que Kandinsky los considera relevante como para su argumento, porque básicamente están hablando de esto, ¿no? De la resonancia de las formas artísticas en el alma del receptor. O sea, que ver un cuadro, incluso aunque sea realista, no es nada más identificar así, pues, objetos reales, evaluar si la pintura está bien confeccionada a nivel canon, a nivel técnica, sino, o sea, se trata como que de degustar la imagen, sobre todo, ¿no? Buscando un contacto con la propia alma y, pues, básicamente encontrar o buscar una significación interna dentro de las formas artísticas, ¿no? De nuevo, no solo lienzo pintado, sino un significado interno, ¿no? A eso nos invitan estos artistas. Y claro, también de Delacroix ya queda claro, o sea, que los colores, digamos, no son neutros al alma del receptor, o sea, provocan, digamos, experiencias diversas, ¿no? Ya Kandinsky se pone muy específico en esto, ¿no? Que la experiencia del amarillo, por ejemplo, ¿no? Un cuadro con mucho amarillo tendría como que un efecto de empuje hacia el receptor, ¿no? Como que sentiríamos que el cuadro se nos viene a nosotros, que para Kandinsky esto implica que el amarillo tiene una connotación como que de violencia o de agresividad, ¿no? Hacia el alma del receptor. Y el azul lo contrario, o sea, de nuevo, que el amarillo sea el contrapuesto del azul, para Kandinsky implica que tiene movimientos hacia el alma también contradictorios, ¿no? El azul más bien se retraería del receptor y es como si un cuadro con mucho azul se alejara de nosotros, precisamente el movimiento contrario de el amarillo y de ahí todas estas ideas que se marcan sobre el azul como un color muy melancólico, ¿no? Como un color de frialdad, de alejamiento precisamente del receptor con respecto al cuadro. Pues bueno, esto también ya atisbado de alguna manera por Delacroix. Lo que sí Kandinsky parece que en este texto está como que sistematizando estas ideas, ¿no? De nuevo, de que las formas del arte no solo llegan al ojo físico, sino que tocan las fibras del alma. Y además de que colores y figuras tienen también contactos específicos con el alma del receptor, que encuentra Kandinsky eco de estas ideas en otros artistas. Bien, ahora una cita de la página 62. Va así. La relación innegable que existe entre el color y la forma nos muestra los efectos que ésta tiene sobre el color. Las formas, incluso completamente abstractas, que pueden reducirse a una forma geométrica, poseen dentro de sí un sonido interno. Conforman objetos espirituales con propiedades inherentes. Un triángulo agudo, recto o isósceles constituye uno de estos objetos con su fragancia espiritual específica. Al entrar en contacto con otras formas, su fragancia se modifica y obtiene matices consonantes, aunque en el fondo continúa inalterable, al igual que la fragancia de la rosa, que jamás podrá confundirse con la de la violeta. Ok, aquí nada más voy a dejar de compartir el fondo virtual con composición 8 de Kandinsky para usar un poco el pizarrón. Parece que ahí ya está. Sí, porque acabo de trazar otra vez un poco de este esquema, ¿no? Porque ese Kandinsky, o sea, de nuevo, cada forma, a pesar de, sí, cada forma en el arte, a pesar de que sea abstracta como este tipo, si se quiere así, de triángulos, a final de cuentas tiene su propia fragancia, que a final de cuentas, como ya se había puesto, ¿no? En la manera en que se yuxtapone forma y forma, se encuentra un vocabulario específico, al igual que se da el caso en la composición musical, es decir, no es lo mismo colocar, digamos, en el discurso musical un do mi sol que un do mi si, o sea, nos va a salir un acorde distinto, algunos acordes van a ser consonantes, otros disonantes, etcétera, eso es claro, ¿no? Acá, digamos, lo curioso, y así ha sido recibido Kandinsky, ¿no? En un aspecto a lo mejor muy técnico, es que Kandinsky aplica básicamente ese discurso musical de la armonía, de los tonos, del ritmo, ideas de la música, ritmo, armonía, melodía, como que Kandinsky las está invocando para la construcción de una pintura. De nuevo, esta conexión entre las artes es uno de los grandes motivos creativos de Kandinsky, ¿no? Acá se invita a pensar. Cada forma abstracta tiene su propia fragancia, así como en las frutas y las flores que identificamos como A, B y C. Decir lo mismo en el caso de estos triángulos, círculos y los colores después que pudiéramos agregar. O sea, no es lo mismo
dos círculos amarillos cruzados por dos líneas paralelas, que dos círculos, por ejemplo, amarillo y azul, cruzados por líneas cruzadas, ¿no? De ahí nos saldrían, digamos, sonidos pictóricos distintos. Reitero, de la misma manera que si cruzamos notas distintas, nos salen acordes distintos, unos consonantes, unos disonantes. Yo llevaría por ahí la interpretación de este fragmento. Kandinsky nos está, reitero, invitando a pensar en la fragancia, como decíamos la sesión anterior, personalidad específica de cada una de estas formas y colores y sus yuxtaposiciones diversas. Se dan cuenta, ¿no? Que incluso con este vocabulario abstracto mínimo, que son básicamente formas geométricas y colores, acá entra también obviamente el punto, ¿no? Punto, línea, superficie, como algo que nos puede dar una gama básicamente infinita de yuxtaposiciones, que en este caso, ¿no? La pintura puede ser tan infinita en sus formas, a pesar de ser abstracta, como lo es la música, ¿no? Acá tal vez Kandinsky, para agregar un motivo, está invitando a pensar en la construcción de un lenguaje formal para la pintura, así como Schoenberg ya ha establecido un terreno de exploración formal para la música alrededor de su dodecafonía. Entonces, bueno, ahí está. Considerar que las formas en la pintura tiene cada una su propio sabor, fragancia, personalidad específica. Y bueno, de hecho, por ejemplo, sobre todo, yo diría en las composiciones, ves mucho como que de esta experimentación de Kandinsky, de poner a jugar una forma con otra para ver cuál le da el efecto que él quiere, ¿no? Por ejemplo, alrededor de composición 6, pueden encontrar bocetos que básicamente se reducen a esto. O sea, como que Kandinsky está buscando en cada zona del cuadro encontrar la conexión correcta entre las formas. Es decir, sobre todo las composiciones no son producto de ejercicios arbitrarios de Kandinsky. De que además un día se le ocurrió ponerse frente al lienzo y así poner nada más al azar formas con formas, colores con colores. No, las composiciones, reitero, obedecen ejercicios muy inteligentes, muy pensados de Kandinsky, de nuevo, de cuál es la forma correcta para transmitir lo que él quiere, ¿no? Es decir, lo que él siente en el alma se tiene que traducir a formas de este tipo. Y así como no se establecen acordes al azar, ni siquiera en la dodecafonía, lo mismo incluso en el lenguaje abstracto de la pintura, ¿no? Entonces, bueno, composiciones en Kandinsky son producto de ejercicios muy pensados y muy inteligentes de encontrar la yuxtaposición correcta de formas para encontrar el sonido, fragancia específica que él quiere. Entonces, bueno, de hecho ya veremos más adelante ejemplos específicos de esto e incluso el propio Kandinsky cómo interpreta uno de sus cuadros, en este caso, composición 6. Nos vamos acercando a ese punto, ¿no? De ilustración concreta, ¿no? Con casos específicos. Eso de mi parte. Ok, continúo ahora una cita de la página 63. Acá dice Kandinsky casi al final. Esta parece una definición superficial, pero todo lo superficial contiene un factor interno relativamente expresado. Toda forma posee un contenido interno del cual es su manifestación. En relación, yo diría, a lo mismo, ¿no? Con Kandinsky se invita a pensar en torno a la pintura abstracta. Los triángulos no solo son triángulos, los círculos no solo son círculos, es decir, son formas vivas, algo así, que cada una tiene como que su propio significado interno. Que sigamos por ese lado, ¿no? A ver cómo resuena, cuál es el significado interno de estas formas y su yuxtaposición. Así podríamos básicamente entender los cuadros de Kandinsky, no leyéndolos, ¿no? Sencillamente como superficies pintadas con formas geométricas y colores, sino más bien como un discurso musical. Yo lo pondría en esos términos, ¿no? Hay que algo así como atrevernos a escuchar cada cuadro propio de Kandinsky. Supongo que en las composiciones esto puede ser bastante fructífero, pero acá como que el aspecto metodológico básico es este. Si ves un Kandinsky, o pueden ampliarlo, ¿no? Arte abstracto en general, acá Mondrian también podría quedar sin duda, ¿no? O sea, no lo veas nada más, reitero, o sea, como lienzo pintado así nada más al azar, sino más bien intenta verlo como un discurso musical propio en el cual las formas se están comunicando unas con otras, así como en sinfonía se responden, ¿no? De un acorde a otro, es decir, hay un contacto entre las propias formas en la música, eso en general igual ya se había trabajado. La cosa es de que Kandinsky extrapola ese tipo de lenguaje descriptivo del arte a la pintura. En Kandinsky también, de nuevo, las formas se comunican, hablan unas con otras, y nosotros pues tenemos como que ver ese tipo de musicalidad, ¿no? En el lienzo. Bien, página 65. Diego acá, si quieres ya ir preparando del PowerPoint
la diapositiva que va para impresión 5, que es donde se ven, sí, siguiente. Ujú. Esa, ajá, como que se ven anterior, sí, dos jinetes. Entonces, bueno, sí, porque ahorita voy a comentar un poco eso. A ver, leo de la página 65 y ahorita vamos a ver un poco de estas imágenes, ¿no? Hasta llegar, reitero, a la propia interpretación de Kandinsky de composición 6. Entonces, bueno, todavía el texto dice, la composición pictórica pura se encuentra con dos problemas relativos a la forma. La composición general del cuadro y dos, la creación de formas variadas que se relacionan entre sí en distintas combinaciones subordinándose a la composición general. Así podemos hallar en un cuadro variados objetos, físicos o abstractos, subsumidos en una forma general y modificados de manera tal de ser acomodados en ella y crearla. Ok, ¿qué sacamos de todo esto? Sobre todo yo aplicaría, digamos, lo último, sobre todo lo último que acabo de leer, a las composiciones, como esta que había yo mostrado en mi fondo de pantalla, composición 8, de nuevo, que no proviene así nada más como que de un ejercicio arbitrario de justaposición de formas, sino que obedece a un, digamos, tipo de composición artística análogo a la composición de una sinfonía, que implica trazar algo así como un motivo central. Que va a ser como que el fundamento, ¿no? De todo el discurso musical, donde luego pues sí ya se da el acompañamiento rítmico, armónico, sobre una base, digamos, como que tonal básica, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea sería eso. Así como se compone una sinfonía en Beethoven, Kandinsky compone una composición, valga la redundancia, como composición 6. O sea, estas composiciones en general sí van a tener como que un motivo central y el resto de las formas se van a acomodar a ese motivo central. Kandinsky describe su composición 6 en esos términos. Eso por un lado. Por otro, también de mi parte, comentar pues en esta etapa creativa, ¿no? Estamos en la década de 1910 y 1920. Kandinsky compone, sí, composiciones como composición 6, composición 8, pero también impresiones e improvisaciones, que serían como que otros motivos creativos, que sí, que en este caso no obedecen como que a esta construcción de una base, digamos, estética que va a orientar todo el discurso, sino que en este caso sí son más bien o agitaciones espontáneas del alma o una mera experimentación de Kandinsky con las formas. Las composiciones son las pinturas más complejas, ¿no? De Kandinsky en esta época, pero también Kandinsky pinta otros, digamos, tipos artísticos. En este caso, Diego tiene en el fondo de pantalla impresión 5. Igual acá yo la muestro un poquito, es la misma, acá va para la otra pantalla. Acá, antes de continuar con el texto, voy a citar un poquito de una monografía sobre Kandinsky que encontré por ahí, como para precisamente entrar a este tema, ¿no? ¿Cuáles son los tipos pictóricos de Kandinsky hacia esta época? Y ahorita sí les puedo mostrar, por cierto, dónde saco esta cita. Es una monografía por ahí que encontré en alemán. De igual, saqué justo ideas para ilustrar este curso, ¿no? Al final, si nos da tiempo, les muestro algo de la etapa biomórfica de Kandinsky, que justo es ya su última etapa precisamente artística, ¿no? Eso sería ya por ahí de la década de los 40. Pero acá estamos, reitero, 1910, 1920, son en este caso impresiones, improvisaciones y composiciones, lo que Kandinsky está pintando. Entonces, bueno, va la cita de esta monografía. Kandinsky dividió sus cuadros de 1909 en tres grupos, en impresiones, las cuales todavía toman una relación hacia un modelo natural, improvisaciones que deberían presentar agitaciones espontáneas y en composiciones, el paso más elevado y complicado que solamente puede ser logrado después de largos trabajos previos, es decir, establecer un montón de bocetos como este para las composiciones, pero impresiones e improvisaciones no tienen como que esa lógica creativa tan compleja. Entonces, bueno, vamos a digerir un poco de impresión 5, que es ahorita la que está en la pantalla. Aquí personalmente me parece interesante lo siguiente, que como que en un primer acercamiento al lienzo, podemos decir, ¿no? Sobre la pregunta básica, ¿qué ves, no? ¿Qué identificas en esta pintura?
Pues sí, como que puedes ver de una manera, sí, supongo que la primera idea sería esto, puedes ver de manera más o menos deformada como que dos jinetes, ¿no? Como que ves por ahí algunos trazos abstractos que te evocan justo eso, ¿no? Como que humanos arriba, ¿no? De un caballo, lo cual en sí mismo estaría raro, porque por otro lado también, acá podemos ver así como que nada más algunos trazos de color y precisamente algunas líneas que sí medio evocan caballos, pero para nada, ¿no? Para nada se ven como caballos de Delacroix, de David, etcétera, ¿no? Depende incluso decirle a un niño, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? De mira, niño, aquí hay caballos, tal vez el niño no lo vea, ¿no? Como tan obvio, ¿no? Me recuerda un poco lo que Diego comentaba en la sesión pasada sobre la posible tesis de Kandinsky realista, ¿no? Que podemos decir de, bueno, sí, en un sentido cerebral, o sea, lo primero que identifica la corteza visual primaria son literal formas y trazos, o sea, como que en un sentido, yo diría, neurobiológico, sí vale la pena establecer. Bueno, o sea, lo primero que veríamos de un caballo, incluso un caballo realista de Delacroix o de David, bueno, lo que las neuronas identificarían primero de la corteza visual serían justo eso, líneas y formas abstractas. La construcción de la imagen global del caballo real o del caballo del lienzo de David cerebralmente vendría en una estación mucho posterior a la identificación, reitero, de estas líneas o formas abstractas. O sea, en un sentido neurocientífico, tal vez sí se podría decir, o sea, este cuadro es realista porque refleja cómo están funcionando las primeras neuronas de procesamiento visual, que no procesan una imagen completa, sino primero línea, cuadro, color, movimiento. O sea, la construcción de una imagen completa es de lo más posterior en un sentido temporal, en este caso en procesamiento cerebral. O sea, como para comentar un poco sobre esa idea de realismo, o sea, en un sentido como que muy profundo, ¿no? En arquitectónica y función cerebral sí se podría sostener. Claro, acá de regreso Kandinsky su idea es como más metafísica, ¿no? Como que un poco la interpretación de Kandinsky de estos cuadros va así. O sea, como que estamos acostumbrados, pero también como fetichizados a que en las pinturas aparezcan caballos, como se ven los caballos ahí en la campiña, tridimensionales, etcétera. Pero eso que dice, ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si a nivel más esencial los caballos no se ven de esta manera, sino que son algo así como meras formas abstractas o geométricas, ¿no? Que de alguna manera, vamos a verlo así, ¿no? Los caballos reales se ven en la dimensión, digamos, espiritual que trabaja Kandinsky de esta manera. Con que se puede decir, bueno, aquí hay caballos, pero en un sentido más esencial de los caballos de la Croix y compañía. Eso en realidad es una ilusión de caballo. Acá no hay la ilusión de caballo, ¿no? Diríamos acá es un caballo a nivel formal, esencial, etcétera. Bueno, yo invocaría eso de mi parte, ¿no? Como para comentar un poco sobre impresión 5, ¿no? O sea, caballos traducidos al lenguaje espiritual de Kandinsky. Como decía la monografía, acá Kandinsky toma motivos del mundo exterior. Así como aquí se verían, entre comillas, caballos, en otras pinturas así de esta época se verían montañas, iglesias, remeros, doncellas, es decir, mucho del imaginario ruso que a Kandinsky, por cierto, le fascina durante toda su vida, como que tiene mucha nostalgia de haber tenido que abandonar Rusia por procesos políticos, lo cual, reitero, lleva a que aparezcan elementos del imaginario ruso, como iglesias, remeros, también hay un montón de simbolismo religioso cristiano por ahí, por cierto, ¿no? Pero en las impresiones justo no veríamos, o sea, como que las iglesias, los caballos, los remeros, de manera realista, porque Kandinsky defiende, estamos en el momento, digamos, de la historia en la cual el lenguaje correcto para el arte es este, formas abstractas, ¿no? Las formas realistas ya están agotadas, ya están abajo de la pirámide. Esta es la vanguardia, ¿no? Estética que expresa lo espiritual, de acuerdo a Kandinsky. Luego, siguiente, Diego, de favor, y si puedes poner este en el fondo. Ahora va una improvisación. Ajá. O sea, ya está. Esa es improvisación 6. Acá igual yo la muestro un poquito, también en la otra pantalla. Improvisación 6, como dice la monografía, acá no es un motivo del mundo exterior como caballos, iglesias, remeros que se ven en Rusia o su imaginario artístico popular, sino en general nada más una mera agitación espontánea del alma de Kandinsky traducida a una pintura, ¿no? Claro, ahí me sería interesante pensar tal vez en algún tipo de figura humanoide, ¿no? Aunque eso tal vez ya sería más bien como tal vez encanto realista, de que uno a fuerzas, ¿no? Como que quiere encontrar algo familiar en el cuadro, ¿no? Como que el ojo humano no se acomoda de inicio a lo abstracto. Esa es tesis también de Kandinsky.
Por acá la idea sería, no, o sea, no busques humanos, en este caso ni iglesias, ¿no? Es una improvisación, es nada más Kandinsky expresando algo de agitación interna del alma en un lienzo, ¿no? Pero acá no buscaríamos ningún entronque, digamos, de la imagen con un mundo real, exterior, etcétera. En general, Kandinsky también critica esa misma tesis metafísica epistemológica. Finalmente, sí, entonces, bueno, improvisaciones son eso, ¿no? Además, agitación espontánea del ánimo de Kandinsky, traducida a imágenes, ¿no? Interesantes, digamos, por la juxtaposición de color, por lo demás, en sí mismas. Luego, ahora sí, las composiciones. Siguiente, Diego de Favor, ahora sí va composición 6. Definitivamente se va a ver diferente, ¿no? O sea, acá no hay lógica en la improvisación. Nada más se le ocurre a Kandinsky eso, salió igual tal vez en horas, ¿no? De trabajo pictórico. No es lo mismo con la composición. Acá son semanas o hasta meses que Kandinsky está primero trabajando con bocetos, pone experimentaciones, forma, color, de lo cual el resultado final es este, ¿no? De nuevo, es como una sinfonía ya acabada, ¿no? Donde Kandinsky identificó primero algo así como un leitmotiv y luego fue generando un discurso visual de ritmo y armonía, justo como para acompañar ese motivo central. En parte, yo diría, este tipo de imagen, por lo menos en Kandinsky, es producto de un diseño inteligente. No es, de nuevo, juxtaposición abstracta, sino búsqueda intensiva de Kandinsky por el contacto correcto, forma con forma. Kandinsky interpreta este cuadro él mismo de la siguiente manera. Entonces, cito a Kandinsky interpretando su cuadro. Va así. En este cuadro se ven dos centros. Uno, a la izquierda, el centro delicado, rosa, algo hinchado, con líneas débiles, inseguras a la mitad. Dos, a la derecha, algo más arriba que a la izquierda, lo romo, rojo-azul, algo disonante, con líneas agudas, algo malvadas, fuertes, muy precisas. Entre estos centros, lo tercero, más cerca del izquierdo, lo que apenas después como centro puede reconocerse, y empero como razón última es el centro principal. Aquí espumear el color rosa y blanco, tanto que ellos ni parecen yacer sobre la superficie del lienzo, ni en una superficie ideal. El color más bien flota en el aire y se ve como rodeado por vapor. El hombre que está en el vapor no está ni cerca ni lejos. Él está en algún lugar. Este algún lugar del centro principal determina el sonido interior del cuadro entero. Bueno, hacer el comentario de Kandinsky, definitivamente yo diría muy interesante por sí mismo. Yo personalmente, a la hora de ver este cuadro, para nada podría dar una descripción de esta manera. Más bien al contrario, busco este tipo de interpretaciones del propio Kandinsky, como para ver qué estaba pensando él a la hora de pintar esto, o en todo caso, cómo quiere orientar al receptor en ver este tipo de superficie sin caer, reitero, en la descripción de que, bueno, pues hay colores, formas abstractas, pero pues como que nada especial. Para Kandinsky este cuadro tiene un sonido interior específico y definitivamente, a lo mejor el lenguaje sinestético, ¿no? Composición 6 no sonaría igual que composición 8, precisamente por la manera en la que están articuladas acá las relaciones entre las formas y los colores. Es decir, cada composición de Kandinsky se debe escuchar o saborear como una sinfonía diferenciada de Beethoven, ¿no? Que no se escucha igual la séptima que la novena, que la tercera, lo mismo con las composiciones de Kandinsky, ¿no? Igual con este aspecto técnico mínimo de que son producto de mucho tiempo y mucho ejercicio experimental de Kandinsky, reitero, como para llegar a la forma acabada correcta, ¿no? Que ponga en comunicación a las formas como Kandinsky quiere que se expresen, ¿no? Entonces, bueno, acá siempre trazando analogías en la descripción, en este caso de la pintura, como si fuera una sinfonía musical. Kandinsky lo hace todo el tiempo, es más, te invita básicamente a que a la hora de que describas el arte, te atrevas como que ese tipo de vocabulario sinestésico, aunque en primer lugar pues sí suene algo extraño. Ok, de acá voy a dar todavía un par de comentarios y ahorita continuamos con el texto. Igual si tienen alguna pregunta, inquietud o quieren compartir algo,
adelante, ¿no? Recuerden que tienen la tarea de elegir un cuadro de Kandinsky e interpretarlo. Entonces, bueno, acá está la tarea de Kandinsky, ¿no? Está su cuadro Composición 6 y es así como él lo interpreta. Digo, tal vez así, en un sentido muy simplón me pregunto, si alguien no siendo sinesteta, o sea, en un sentido así biológico, real como Kandinsky, podría llegar a descripciones como las de esta, ¿no? Me parece padrísimo leer Kandinsky cómo describe sus propios cuadros, pero yo difícilmente sin el apoyo de Kandinsky podría llegar a una descripción así. Prefiero darle la palabra a Kandinsky y él que describa solito. Pero igual, reitero, si quieren compartir su experiencia, establecer alguna adición, adelante. Entonces, bueno, acaba lo que les quería comentar como para ampliar un poco todo esto, ¿no? Se me ocurrió de repente, o sea, preguntarle a agentes sociales no especializados en humanidades, en arte, ¿no? O sea, en este caso, digámoslo así, como que químicos y psicólogos, ¿no? Les puse un Kandinsky y les pregunté, oye, a ver, ¿qué te parece, no? No habían visto como que Kandinsky ni tenían gran preparación, ni en teoría del arte, ni en historia del arte, pero eran profesionistas, ¿no? Estamos hablando acá, pues, de químicos y psicólogos bien formados, ¿no? En su disciplina. Pero me pareció bastante curioso, ¿no? Como responden en una primera instancia, como que en términos de, pues sí, como que lo que veo en esto, ¿no? De composición 6, es decir, pues sí, literal eso, pues veo colores, veo formas, pero pues como que no veo gran cosa, ¿no? Nada más es como si alguien hubiera agarrado, ¿no? Un lienzo, hubiera agarrado los colores al azar y pues salió esto, ¿no? Como se pudiera hacer, ¿no? De manera espontánea. Me pareció algo extraño. Pero claro, como que por otro lado tampoco sorprende tanto. El propio Kandinsky establece, hay que aprender a leer el lenguaje abstracto en pintura. O sea, tal vez él igual considera, o sea, no se nace con la capacidad, tal vez así, sin mayor preparación teórica o estética, de leer, de entender estos cuadros. Como que Kandinsky llega, me parece, casi a establecer de justo el nuevo artista de lo abstracto tiene la función social de enseñar al receptor así de la masa, simplón cualquiera, químicos, psicólogos, cualquiera, ¿no? Precisamente a entender estos productos no como superficies pintadas, sino precisamente como obras de arte, como pan espiritual, como nutrición para el alma, etcétera, etcétera. De hecho, casi Kandinsky dice, si tú, en una primera instancia, ¿no? Te acercas a estos cuadros y solo ves eso, ¿no? Así nada más como que superficies pintadas, pues yo he escrito, ¿no? Sobre lo espiritual en el arte para enseñarte a ti receptor que esto no es nada más lienzo pintado hacia el azar, no es nada más pura forma ahí sin sentido, sino que no, más bien aquí hay un sonido interno, una pulsación viva que encontrar y rastrear, y si tú en una primera, digamos, instancia no ves justo eso, ¿no? La vida interna de este cuadro, de estas formas, pues reitero, ¿no? Kandinsky escribe sobre lo espiritual en el arte para enseñar al receptor a encontrar un sonido interno en el arte, ¿no? Tal vez sobre todo en el arte abstracto, que a primera vista pues presenta solo eso, ¿no? Formas abstractas sin una significación, cómo habría significación en un cuadro realista. De hecho, literal, les comparto una cita de Kandinsky en algún texto donde él describe literal por qué escribió sobre lo espiritual en el arte, ¿no? Me parece que todo apunta a que Kandinsky quiere ayudar precisamente al receptor que todavía no entiende el lenguaje de lo abstracto en la pintura o en el arte en general, a que lo entienda, ¿no? A que cualquier receptor se pueda acercar al arte abstracto. Acá me parece sale un Kandinsky curiosamente democrático, ¿no? Dice, bueno, o sea, si igual no ves el sonido interno, de estos cuadros en un inicio, yo con lo espiritual, sobre lo espiritual en el arte, te quiero enseñar a cómo puedes encontrar ese sonido interno, ¿no? Como que tiene acá una intención pedagógica. Entonces, bueno, voy a leer la descripción de Kandinsky sobre su propio texto. Dice, mi libro sobre lo espiritual en el arte e igualmente El jinete azul tuvieron principalmente como fin despertar estas experiencias de lo espiritual necesarias, infinitas, incondicionadas en el futuro, a partir de las cosas materiales y abstractas. El deseo de invocar esta capacidad dichosa en los hombres, quienes todavía no la tenían, fue el objetivo principal de ambas publicaciones. Así la cita. Bien interesante, ¿no? O sea, un poco el apunte va. O sea, si todavía no tienes abierta el alma, ¿no? No se te ha despertado algo así como el tercer ojo del espíritu, de manera que veas el sonido interno de estos cuadros. Yo con este texto, pues básicamente te enseño, ¿no? Cómo puedes verlo, no este cuadro, no solo como
superficie pintada, sino como una ventana a otro mundo, o para el caso, como una forma viva que está pulsando e intentando comunicarse contigo. Atrévete a ello, ¿no? A escuchar el sonido interno de esta pintura o a verla no solo, reitero, como superficie física ahí medio pintada al azar, sino más bien como un mensaje, una instancia comunicativa que el artista ha puesto ahí en el mundo para que tu alma resuene de alguna manera. Eso en un sentido así como que muy elemental, ¿no? Receptor de arte, atrévete también a encontrar significado en el arte abstracto, no en una fórmula muy mínima. Sí, también siempre igual estando acá, como se ha mencionado, ¿no? De fondo, la cuestión de la sinestesia. O sea, no sé si igual suena algo extraño proponer esta otra fórmula, ¿no? O sea, como decir, a ver, si tú no naciste sinesteta, como Kandinsky, Kandinsky escribe este texto como para que entiendas cómo un sinesteta justo ve estos cuadros, cómo los produce, precisamente como que con una inquietud creativa específica. De manera que también quedaría esta adición. O sea, si igual no nacimos como sinestetas, porque eso requiere genes específicos en el modelo neurobiológico, con el texto de Kandinsky podemos un poco acercarnos, ¿no? A entender, a imaginar cómo ve un sinesteta, cómo siente un sinesteta el mundo. Personalmente creo que también podría ser una vía de acceso fructífera. Aunque claro, hay que comentar siempre que Kandinsky no le gusta la reducción positivista de la experiencia humana, o en todo caso, ¿no? Si lo vemos acá, dice, bueno, ¿tú qué crees que apunta esto, ¿no? ¿A un fenómeno sinestético del cerebro o a una pulsación interna de la forma en contacto con el alma? Obviamente se va a lo segundo, porque es más místico que científico, ¿no? De nuevo, en general está en mal acomodo, con reducciones positivistas de describir lo que es el mundo, o en este caso la experiencia estética. Pero igual vemos qué vinculaciones se pueden establecer más allá de Kandinsky. Ok, yo continúo, igual si no hay alguna inquietud, pregunta o comentario, hasta... Bien. sí, adelante, adelante. Oye, como que, o sea, yo quería mencionar algo que desde que empezó la clase de Kandinsky tengo así en la cabeza. Sí, sí, sí. Sí, 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 adelante, adelante. O sea, como que Kandinsky está bueno, ¿no? O sea, parece una apología chida del sinesteta, ¿no? Sí, sí. Pero, por ejemplo, cuando mencionabas la cita donde interpretaba su propio cuadro, Sí, sí, sí. bueno, básicamente pues no es lo mismo poner una línea inclinada a ciertos grados Ujú. con color azul que Así es. al lado de Sí, otra, etcétera, ¿no? O sea, está bueno, ¿no? Como que es una interpretación, pues simpática, ¿no? sí, sí. Sí. Pero, o sea, a mí una vez estaba platicando con un amigo sobre Kandinsky. Ujú, Bueno, el tipo es músico, ujú, ujú. pero estábamos platicando de Kandinsky y salió la pregunta sobre si este tipo era filósofo, ¿no? Ah, ok, Entonces, ok, ok. que por cierto, este amigo me tenía un juicio ahí raro, Sí, me sí. dijo que Hegel no era filósofo, cuidado, No, ese ya está muy positivista. Pero Entonces, el punto demasiado. es que estábamos dialogando y yo le decía, híjole, no sé, yo creo que no. O sea, Ujú. independientemente de si sea filósofo o no, la cuestión que quiero comentar es, o sea, está buena la interpretación, es bastante simpática, Sí, pero ¿cuál es como el marco, no? sí, sí. Epistemológico. Sí, 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 sí. Porque eventualmente, o sea, está bueno como decir, ¿no? Yo voy a hacer un ensayo, una teoría, etcétera, en donde pues postule, ¿no? Que el color azul implica ciertas, no sé, cierta experiencia, etcétera, ¿no? Pero yo creo que habría maneras más, no sé, como más adecuadas para Ujú, sostener eso ujú, que la manera en la que lo hace Kandinsky. O ujú. sea, Kandinsky yo entiendo que no era un teórico así como tal rudo, No, no pero lo también era. como que se le fue la mano un poquito, ¿no? Ujú, O sea, ujú, en realidad es un texto muy superficial, ¿no? Pienso yo. O sea, ujú. no ofrece muchas razones de lo que dice, es Sí, más sí. como una cuestión dogmática, ¿no? De, mira, ahí te va mi interpretación, Ujú, pues qué onda, te late o no. ujú. Pero no hay, en el fondo no hay razones, ¿no? A mí me gustaría tal vez pensar que independientemente de si Kandinsky dio razones o no, pues si le queremos salvar como el pellejo, yo Sí, sí, pensaría sí, en los veamos. Sí, círculos porque hasta rudos hizo bastante de duro el los juicio, ¿no? intelectuales. Sí, sí, claro, Tal claro. vez podríamos darle un marco ahí de razones de índole, pues, un poco psicológicas, ¿no? Unas cuestiones Ajá. de la Gestalt, etcétera, ¿no? O Ujú. sea, lo digo porque hay mucha gente que habla así del arte o de las grafías, como, Ajá. bueno, este color implica esto, ¿no? Incluso Ajá. en cuestiones
de estudios de la imagen, pues hay mucha literatura, no sé qué tan buena, ¿no? Pero en Ujú, general de que si tú pintas algo con amarillo, pues provocas esto, ujú, etcétera, ¿no? ujú. Incluso también se utiliza para cuestiones de imagen pública, ¿no? Seguramente Sí, alguien conoce de ese tema, en donde te dicen, bueno, mira, si vas a una entrevista de trabajo, pues no uses camisa negra, sí, ¿no? sí, Porque el neuromarketing, negro, no sé así qué es, tantas sí, sí, cosas. sí. E independientemente de que simbolice muchas cosas en un sentido como ritual, pues Ujú, ellos invocan razones de índole pues más psicológica, ¿no? ujú. Entonces yo pensaría que ese marco sí le podría ayudar a Kandinsky, pero también hay que Ajá, notar la renuencia que él por tendría, ¿no? supuesto. A dar un tipo de razón, porque es un poco así, Sí. ¿no? Como que es un poco como Adorno, ¿no? O sea, Adorno Oh, escribe sí, como sí, sí. escribe porque está en contra de la razón instrumental, ¿no? Así es. Kandinsky escribe como escribe porque pues supongo que está en contra de todos estos marcos filosóficos duros y etcétera, ¿no? Así es, así es. Entonces, me parece que es un tipo complicado, sobre todo para la gente de filosofía, y me Ujú. gusta por eso que tú lo tomes, ¿no? Que lo consideres, porque yo pensaría que en general, si tú no eres un filósofo que está enmarcado en cuestiones fenomenológicas, un poco Ajá. de incluso filosofía de la religión, pues como Ujú. que Kandinsky pasa de lado, ¿no? O sea, es un Claro. tipo así como, no sé, a veces suena así como si fuera un loco en el ágora, ¿no? Oh, oh, Hablándote de oh. arte y Sí. ya se avienta un choro, pero pues no te da razones, ¿no? ¿Tú qué Ujú, piensas de eso? ¿O ujú. qué piensan los demás? Sí, claro, También como para... todos acá, todos, todas invitados a participar. Le voy a poner acá sobre la mesa de discusión un tema muy interesante, ¿no? Por un lado, ¿qué tanto le podemos, así literal, seguir la palabra a Kandinsky? O si más bien si vamos por ese lado, pues se trataría de la descripción del mundo de alguien muy singular y muy singular por razones, pues de hecho biológicas bastante identificables, ¿no? Ahí estarías por ese lado, me parece, Diego, respondiendo casi de, ok, si no naces con genes de sinesteta, no puedes escribir un texto así. Y claro, en correspondencia tampoco llegarías a una descripción de composición 6 como la que acabo de leer. Considero, bueno, o sea, esto describe la experiencia del mundo de alguien con una constitución biológica muy específica, ¿no? Que si no tienes esta constitución, pues no la puedes seguir como él lo puedes imaginar, puedes extrapolar, etcétera, pero como tal. O sea, sentir el sabor del amarillo, como podemos hipotizar que Kandinsky sí lo sentía, pues nosotros no, nos imaginamos más que poder realmente sentir lo que Kandinsky sentía. Digamos, sería tal vez como que la vía más crítica y en ese caso pues sí bastante destructiva de la legitimidad epistemológica del texto, porque podemos decir de, bueno, si la base en este caso epistemológica es mística, ¿no? O sea, porque tampoco parte de la nada, o sea, tiene alguna lectura ahí de Steiner, hasta donde he visto también posiblemente de Schelling, de la filosofía de naturaleza de Goethe, de romántico, es decir, como que lecturas por ahí dispersas que acaban en esta cierta como que unidad prototeórica del texto, ¿no? Que claro, si lo hablamos en comparación con filosofías racionalistas como las de Leibniz, Kant y Hegel, para poner un par, pues quedan mal parados. Estos autores, a pesar de las diferencias, pues sí están como que argumentando, ¿no? A partir de evidencia empírica o de algún argumento metafísico, decirte, mira, la ley moral es esto, la mónada es esto, el espíritu es esto, o sea, uno rasca en los textos, ¿no? De estos filósofos y a pesar de la densidad teórica, pues uno encuentra algo ahí como para describir, o en un sentido científico empírico, o en un sentido metafísico abstracto, ¿no? Pero como que por ese lado hay algún tipo de lógica o estructura argumentativa bastante identificable, ¿no? Y claro, una que otra relación en los tres con las ciencias empíricas, sí, Kant, Leibniz y Hegel. Y en Kandinsky no. Ahí sí, como mencionaste, está como que en la misma línea de Adorno, de casi como de inicio y principio decir, a ver, ciencia empírica, ciencia positiva, de facto mata al objeto de estudio, ¿no? O sea, si yo hago ciencia física del color o neurobiología de la visión, estoy trabajando con algo muerto, ¿no? Estoy trabajando con átomos, con radiaciones electromagnéticas o con neuronas, pero no estoy trabajando con el alma ni con un cosmos unificado a nivel subyacente, de manera que tiene esto de la armonía de las esferas, etcétera, ¿no? De lo que igual ya hablaban los pitagóricos. Decir, bueno, en efecto, o sea, como que por este estándar, pues el texto definitivamente no cumple. O sea, más bien se vería como una pues mezcolanza de distintos horizontes discursivos que justo están ya de inicio opuestos. Como mencionaste, reitero, de Adorno, con la validez de las ciencias empíricas, las ciencias naturales, el positivismo en general
etcétera, ¿no? O sea, como que por ese lado se evidenciarías a un Kandinsky romántico en el sentido que lo menciona Rudyard Safransky, ¿no? Me quedaría con su fórmula de lo romántico en términos de estar inconforme con lo finito y siempre buscar algo infinito, ¿no? Es decir, a ver, es que no puede ser solo que la realidad se reduce a átomos, a mesas, a computadoras, debe haber algo más, ¿no? O sea, debe haber algo más allá, subyaciendo, detrás de la mesa, el átomo, etcétera. Es decir, de que no se puede agotar el mundo en lo que nos describen las ciencias empíricas o naturales. Eso es como esto romántico básico, ¿no? Reitero, a partir de la construcción de Rudiger Safransky, que dice que definitivamente, o sea, decir, la ciencia nunca nos va a decir qué es el árbol, qué es el hombre, nos lo dice más bien el arte, ¿no? O sea, sí, ahí es como que una decisión, yo diría, metodológica, ¿no? O nos ponemos así, digamos, en rechazo frontal de las ciencias empíricas, precisamente ese tipo de discurso, poco más como que regulado en la metodología. O sea, de nuevo, o rechazamos eso, que sería la vía de Adorno y Kandinsky, o de alguna manera nos ponemos a rastrear algún contacto posible, digamos, entre la filosofía y la ciencia empírica, que sería donde van, para el caso, ¿no? Dialécticas como la de Hegel, la de Marx, algunas teorías críticas o mucho también de la filosofía analítica. Pero sí, como que ahí es de dos sopas, ¿no? O validas a Kandinsky plenamente, ¿no? Validando el misticismo que le subyace, o pues lo consideras como un agente, digamos, humano, social singular, por razones biológicas que llegó a pintar y escribir así, por, vaya, los genes con los que nació, que esto precisamente nos lo dicen las ciencias empíricas. La neurobiología será la que nos diría. Kandinsky era sinesteta y por eso pintó y escribió así. No es de que sea falso, pues, lo que escribe, sino que se entiende tal vez que la teosofía, el misticismo le es más atractivo, porque justamente entronca más con su propia experiencia sinestética del mundo, ¿no? Que a lo mejor la neurobiología no le daría tanto atractivo a Kandinsky para explicarle cómo él siente vibraciones, ¿no? A la hora de ver canarios, de escuchar trompetas, mientras que el misticismo, pues tal vez sí le explica mejor, como cuando él ve un lienzo de Monet, se siente como que muy conmocionado, cuando a lo mejor alguien que no tiene genes de sinesteta no se vería tan conmocionado por una imagen artística o por algo del el mundo. De hecho, en alguna cita posterior está esta tesis de Kandinsky. O sea, no solo el arte emite pulsaciones para el alma del receptor, sino el mundo en general. Es decir, puedes observar un paisaje, un árbol, y con Kandinsky no habría problema en decir de, bueno, ese paisaje, ese árbol está emitiendo un sentido. Claro, esto desde una óptica positivista no tiene, digamos, mayor posibilidad de explorarse, más decir, bueno, esto es casi como una experiencia psicótica, ¿no? Lo que se hace de Kandinsky loco sí es muy explorado, o sea, si es bueno, es de que me está pulsando el árbol, la nube me está diciendo algo, es bueno, sí, suena como un episodio psicótico, ya lo había hecho, o sea, Kandinsky en nuestro horizonte, ¿no? Sin la dimensión intelectual, económica, monetaria que tuvo, pues acabaría en un psiquiátrico, justo por hablar del mundo de esa manera. O sea, el mundo te comunica algo, solo tienes que abrir el ojo espiritual y evitar el encanto materialista de que los árboles solo son seres vegetales y no te comunican nada. El misticismo de Steiner permite hablar en esos términos. El árbol emite un sentido, las nubes están en contacto con mi alma, etcétera. Pero pues sí, es como que de dos sopas, ¿no? Tomar como válido o no el discurso de Kandinsky. El misticismo lo permite, pero claro, eso implica un rechazo frontal de las ciencias empíricas. Las ciencias empíricas, por su lado, nos permiten entender la productividad de Kandinsky como producto, precisamente de cierta constitución genética elemental. Pero claro, eso sí suena como una reducción positivista que a Kandinsky no le gustaría. Sí, creo que acá hay muchas ideas, ¿no? Igual como para contrastar o discutir. Sí, sí, adelante, Algo adelante. interesante, bueno, no sé si sea interesante, pero al menos es un buen dato, Ajá. es que al menos el tiempo en que llevo trabajando contigo ahí en la clase, eh, pues desde que tiene como 4 años, creo, ¿no? Ujú. Sí, sí. No sé, iba en la maestría, algo así que topo de profe. Sí, Bueno, de sí. profe es desde quinto semestre, ¿no? Sí, sí, Pero sí. el punto es que desde que me enseñaste a Kandinsky, como que me quedé intrigado, sobre todo porque la primera clase que tuve contigo, que fue sobre Kandinsky, me acuerdo que a la siguiente llegaste hacia el salón y dijiste, ¿qué onda? ¿Qué les pareció Kandinsky? ¿No? ¿Sí les gustó o prefieren hacer un análisis así bien carnapiano de sus proposiciones? Entonces yo dije, Ah, claro, ah, por ah. supuesto, ¿no? O sea, Sí, sí. claro que quiero hacer un análisis carnapiano de Ah, sus sí, proposiciones, sí. ¿no? Sí, sí. Entonces me puse a investigar de este tipo y resulta, por ejemplo, que yo tengo una compañera así cercana
que es, se va a titular de Artes Visuales ahí en la FAT. Y ella me contaba que ahí en la FAT tienen así una escuela bien de Kandinsky, ¿no? Ah, O ok, sea, la ok. banda en Sí, estética, sí, bueno, en sí, las clases sí, sí. según son de estética de allí, Ajá, ven mucho Kandinsky, ok. líneas sobre plano, y Ajá, o sea, pareciera ser que mucha generación de artistas próximos de la UNAM de ajá. verdad están inmersos en Kandinsky. De hecho, Ok. alguna vez entré a la Sí, biblioteca sí, y sí. yo pensaría que es el autor de teoría, filosofía del arte en esa biblioteca Sí. que más ejemplares tiene de sus Wow. textos. O Ok. sea, no, o sea de Adorno, Sí, por sí. ejemplo, de Uy, Diego, uy, se dejó de escuchar y se quedó, uy, congelada tu pantalla. Qué lástima, qué lástima. Ahorita parece que se nos fue tu señal. O bueno, por lo menos yo no puedo escuchar a Diego. Los demás compañeros, compañeras, no sé si también. Parece que no, ¿verdad? Bueno, Diego, sí, ojalá te des cuenta de algún fallo ahí en la señal. Voy a tratar de escribir en el chat, nada más que no se escucha Diego. Ah, ok, ups. Bueno, estoy tratando de escribir en el chat. Por alguna razón no puedo escribir ahí nada. Sí, parece que Diego igual ya se salió. Ojalá regrese y nos siga comentando sobre lo que estaba compartiendo de la FAT. Que sí quedaba algo ahí bastante interesante, ¿no? De cómo en la FAT es Kandinsky tomado como un gran referente. Que sí, lo que yo resaltaría es de que a Diego le parece esto llamativo, porque a nivel de estándar filosófico, el texto igual no cumple con lo que te pediría un Carnap, tampoco con lo que te pediría, yo diría, un Hegel. O sea, en general sí es, digamos, teóricamente un texto bastante atípico. No vamos a encontrar en lo que veamos a continuación del curso este tipo de vocabulario. De hecho, alguien precisamente como Benjamin más bien pensaría que tanto este discurso del arte, del genio, de la belleza, pertenece a una época de técnica material económica como que primitiva, en torno al desarrollo humano, como para ir más bien como por otro terreno creativo, eso Benjamin, ¿no? Para Danto, lo mismo, o sea, como que este tipo de discurso es sintomático de las vanguardias en general, que cuando llega el arte contemporáneo, el arte pop en Nueva York con Warhol, pues básicamente ya se abandona este tipo de pretensión metafísica, de que el arte sea expresivo de realidades metafísicas profundas, o de que sea la salvación de la humanidad, es decir, como que Warhol también ya estaría evidenciando que pues esto pues ya no funciona, ¿no? En el mundo presente por una u otra razón. Es decir, sí, el texto a nivel teórico es bastante sui generis. Básicamente, yo invitaría, como se puso desde el inicio, ¿no? A pensar en el texto como insuflado de mucho misticismo, de la teosofía de Steiner y también, nunca dejo mencionar la propia sinestesia de Kandinsky, ¿no? Tal vez como que muy simplón, ¿no? Metiendo en una licuadora teórica, ¿no? Estas instancias, misticismo, teosofía y genes de sinesteta, o sea, nos sale este tipo de productos artísticos y este discurso, ¿no? Pero claro, o sea, por ese lado en general no se pensaría que el texto de Kandinsky pudiera servir así como tal, como una metodología de estudio del arte, como para estudiar, qué sé yo, el arte griego, el arte egipcio, el arte azteca, el arte contemporáneo. Yo vería dificultades, ¿no? Un poco creo que ahí sigo a Diego, ¿no? Por un lado, pero por otro decir, bueno, por otro punto decir, este texto personal también me acompaña mucho como para entender a Kandinsky persona y a la propia producción artística de Kandinsky. Es decir, yo recomendaría entonces, en todo caso, ¿no? Personalmente el texto sobre lo espiritual en el arte, entre otras cosas, para entender al propio Kandinsky. Y como se había puesto de objetivo en el curso, para entender cómo funciona una de las vanguardias desde dentro, ¿no? Cómo un artista se expresa alrededor de su propia producción. Supongo que acá nos topamos con este límite, ¿no? El texto está escrito por un artista, no ha sido escrito por un filósofo como tal. Ahorita estaba revisando si sigue Diego ahí, parece que sí, pero tal vez tiene algún problema técnico, ¿no? Ojalá se reincorpore después. Pero bueno, todos invitados también acá a ya participar. estoy aquí. Si tú estás algún Lo que pasa es problema que técnico, ¿verdad? cada vez que me enojo, Ya. como que mi computadora falla, no sé por qué, también me pasa en clases. El mundo Creo resuena que con dañó nuestra algo. alma, esa es una tesis mística. O sea, Kandinsky va por ahí. Sí,
Sí, ya ni siquiera sé qué estaba diciendo, yo creo que me voy a callar porque mejor Sobre me la pongo a FAD, pensar. yo estaba comentando tu idea, Diego, está interesante. O sea, nos decías que en la FAD, Kandinsky es como que el teórico más querido, más recuperado, ¿no? Que faltan adornos, Hegel ahí. Sigue si quieres con eso, igual yo recupero ya el texto, ¿no? Después. Sí, o sea, es justamente eso, ¿no? Como que, o sea, mi comentario iba justamente a la idea de que, pues, no sé, yo seriamente, un Sí. investigador o algo así actual, ¿no? Ujú, Que trabaje a Kandinsky o que ujú, de verdad defienda así ujú, sus ideas ujú, en filosofía del arte, ujú. no, o sea, yo no Sí, conozco no. a nadie, ¿no? No, no. De hecho, hay muy pocos trabajos, digamos, artículos que no sean como expositivos de Ya, su teoría, claro, ¿no? O claro, sea, claro. hay mucho sobre eso, ¿no? Pero realmente, no sé, un artículo que tú encuentres analizando, no sé, no sé, una obra de arte contemporánea con la teoría de Kandinsky, pues yo Claro. creo que como que no. Y es Así es. interesante cómo los círculos filosóficos no le hacen caso a Kandinsky, pero los artistas, o al Oh, menos lo que es el ya, comentario de mi ya, compañera, pues sí, ¿no? ya. Entonces ahí se ve bastante de qué tanto incluso diálogo puede haber Ajá, entre los artistas y nosotros. ajá, ajá. Porque si la mayoría de los artistas, digamos, ¿no? Como es una suposición, ¿no? Si la mayoría de los artistas de la UNAM son Sí. educados en una teoría como la de Kandinsky, pues de repente Ajá. llega el Diego, ¿no? Con su neurociencia, pues es como, what the fuck, ¿no? Hasta Sí, dónde es lo podemos contrario, sí. dialogar, ¿no? Hasta dónde podemos Ujú, construir ejes transepistémicos. ujú. Si en principio pues, parece ser que ya de nuestra educación está totalmente cortada, ¿no? Ujú, Entonces es ujú. interesante, ¿no? Yo creo que Kandinsky funciona bien, al menos como para objetivos de curso, de Sí, licenciatura, sí. al menos de filosofía, no tanto como para llegar a defenderlo o algo Mm, así, ujú, con una teoría o cuando hagan una tesis o algo así, sino más ujú. bien que Sí, me sí, parece que la figura de Kandinsky te permite entender muchos problemas en torno sí. a la teorización del propio arte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, haciendo eco justo de lo que acabas de mencionar, te cuento un poco de a dónde aterricé, precisamente comentando tus ideas antes de que salieran los problemas técnicos. De sí, de a ver, a mí personalmente Kandinsky me funciona muy bien para entender a Kandinsky persona y su propia producción artística. Pero en ese sentido, a ver, desde Kandinsky vamos a examinar a un Gabriel Orozco, a un Warhol, al nuevo Caravaggio, a la propuesta técnica, política del arte de Benjamin, etcétera, no funciona. Ahí definitivamente como que se extrañaría uno que otro concepto político, otra ontología, es decir, como que no parece, ¿no? Que Kandinsky pueda ser muy fructífero para examinar, para el caso, arte exterior a Kandinsky o mucho el arte de nuestra época, ¿no? Tal vez así forzado mucho, ¿no? Olafur Eliasson, decir, bueno, a lo mejor es un artista nuevo de la cúspide, y se puede decir que hay nueva forma artística surgiendo en el arte. Algo así se me ocurre, lo han planteado alumnos de repente en clase, ¿no? Pero claro, o sea, yo mismo lo siento así, eso ya bastante forzado. O sea, puede ser un ejercicio hermenéutico interesante. Si vamos a leer Oralfor y Leazón desde Kandinsky, ok, seguro sale algo interesante, pero así como para con Kandinsky, personalmente, ¿no? Yo proponer una metodología de estudio del arte en general, o sea, desde el arte rupestre hasta Warhol y compañía. Definitivamente no, o sea, me iría más bien para el caso a Hegel, a Marx, a Benjamin, hasta Danto, es decir, yo no vería, o sea, que se pueda agarrar a Kandinsky como una metodología general de estudio del arte. Y luego también me llama la atención, que es bueno, parece que lo quieren más, ¿no? A Kandinsky los artistas que los filósofos, ¿no? Pues sí, supongo que en filosofía extrañaríamos un poco de más rigor, ¿no? En la argumentación, otro tipo de base empírica, científica o si se quiere metafísica racionalista, ¿no? O sea, el texto igual, tal vez desde la filosofía se ve interesante por una u otra razón, biológica, histórica, pero en general sí habría tal vez problemas, ¿no? Como para darle una aplicación más general. Entonces, bueno, eso de mi parte Pero igual. Sí, sí, antes de que ya comiences con el texto, ¿me dejas sí, decir una continúo. última cosa? Claro, claro, adelante. Sí, yo voy Va, hacia la mira, 68. nada más, en general, esto no es tanto para ti, ¿no? Sino para toda Sí, sí, la chaviza, ¿no? sí, sí. Sí, sí, adelante, adelante. Hay algo interesante y es que, bueno, yo no sé bien ustedes como, pues a qué se dediquen. Yo supongo que les gusta la estética y por eso están aquí, ¿no? Pero eventualmente, pues la vida da cambios, ¿no? Entonces, una cosa de la cual yo me di cuenta de mucho después de que salí de la licenciatura es la siguiente. En filosofía, en alguna parte de, al menos de la facultad y toda la educación que tenemos ahí en la facultad, nos orilla de alguna manera a tratar de tener pues más o menos una perspectiva del mundo, de los fenómenos
que desde luego apunte a razones, ¿no? Es decir, un argumento, pues etcétera, autores y todo eso, ¿no? Entonces está muy chido porque yo creo que esa es la labor esencial del filósofo, pero algo que a lo mejor se van a dar cuenta, o seguramente se van a dar cuenta después cuando se titulen algo así, es que la banda allá en la calle no quiere escuchar a Kahneman, ¿no? O sea, la banda Ajá, allá claro. afuera quiere escuchar a Kandinsky. Ah, Entonces, cuando a ti te van a pedir una ponencia, eso es como una recomendación, vamos, pues, educativa, ¿no? Así como de profe, ¿no? Cuando les pidan, por ejemplo, una ponencia, generalmente en un evento en la UNAM, por ejemplo, en un coloquio en la UNAM, pues desde luego que va, ¿no? Una cuestión de razones y todo esto, pero seguramente van a tener la oportunidad de dar alguna charla o alguna clase allá afuera, o sea, fuera de la UNAM y todo esto, y allá la gente quiere escuchar a Kandinsky. O sea, la gente espera que tú hables como Kandinsky cuando saben que eres filósofo. Los alumnos de allá afuera esperan que tú hables como Kandinsky cuando saben que eres filósofo. O sea, no, hay una idea, o sea, independientemente de que la gente afuera no sabe muy bien qué es un argumento, incluso nosotros no lo sabemos muy bien, pero la gente no quiere escuchar argumentos allá afuera. O sea, quiere escuchar interpretaciones así medio de cocainómanas, ¿no? De la existencia y del suicidio y del arte y que el arte es bonito y comunica, ¿no? Entonces, mm, independientemente, o sea, yo lo hago como recomendación porque yo reconozco que cuando yo era estudiante, incluso con Fernando, yo era bastante renuente a aprender este tipo de cosas, ¿no? Evité muchas clases de este tipo de autores porque pues, me parecían una cosa horrible, sobre todo por esta tradición analítica y mm. científica y todo esto, pero les recomiendo o sea, todo lo que tengan en la licenciatura les va a servir, les aseguro, porque va a llegar un momento en el que va a haber un grupo de artistas así medio hipster que no van a querer escuchar Ah, neurociencia del arte o Adorno y teoría sí, sí, política, sino quieren escuchar actos comunicativos y de Kandinsky, del alma y cosas así, y sí. probablemente les puede funcionar en algún momento para tratar de salvar algún trabajo, una ponencia, algo así, porque pues vamos, hay que ser serios, hay que ser honestos, y la verdad es que comenzar, digamos, una labor filosófica cuando sale de la licenciatura, insertado en la UNAM o en estas grandes universidades, es muy difícil. Entonces, seguramente cuando salgan van a comenzar en ponencias de aquí, en ponencias allá, dando clasecillas por allá, por aquí, y ahí es donde me parece que es importante abordar estos temas, ¿no? Hay como recomendación, sobre todo porque a mí nadie me lo dijo, si alguien me lo hubiera dicho, créeme que me hubiera evitado muchos Sí, problemas, sí, de hecho o al menos sí, gastritis, ¿no? me No hace me hubiera bastante enojado sentido. tanto con Sí, nadie. sí, no, todos acá ahorita invitadísimos a participar. Yo pondría esto. Sí, o sea, parece que expresas que tiene mejor atractivo, digamos, pedagógico, mediático, un Kandinsky que un Karna. Vaya, eso me hace todo el sentido del mundo. Yo también, si fuera, qué sé yo, una secundaria o así, a la calle, pondría, sí, entre esa elección, digo, seguro hay otras mejores, pero entre Karna y Kandinsky, sí, yo me iría por Kandinsky. Esa es una. Luego, Kandinsky y la fenomenología se llevan muy bien. De hecho, hay un fragmento acá que ese sí lo voy a citar más adelante, donde habla Kandinsky justo de la experiencia del arte como un acto comunicativo. Dice, bueno, cuando ves una pintura, ya sea Rembrandt o sea Composición 6, o sea, debes buscar una comunicación, así como cuando te comunicas con otro ser humano, o sea, que hablamos y no solo son nada más vibraciones en el aire, sino solo son cuestiones físicas, químicas, pues las que están detrás de un acto comunicativo, dice Kandinsky, sino no, más bien se trata de encontrar el alma detrás del rostro del otro, es decir, o sea, no nada más es acá mero fenómeno físico, neurobiológico, ¿no? Un acto comunicativo, sino dice Kandinsky, se trata de cuando hablas con una persona, ¿no? De poner en contacto tu alma con la del otro y decirlo, bueno, lo mismo pasa en el caso de el arte, ¿no? Está bien interesante, yo diría, no va muy lejos de lo que establece un Heidegger, un Gadamer, precisamente sobre la experiencia artística y lo mismo sobre la experiencia comunicativa. Claro, en ese párrafo no está la metafísica de Steiner y todo esto de la música de las esferas. Yo creo que incluso ahí Heidegger y Gadamer tendrían sus reservas, ¿no? Decir, bueno, o sea, a lo mejor es un tipo de arista
de cómo se ve el mundo desde un punto, pero pues tampoco es de tomarlo así como un dogma, ¿no? De que abajo de la mesa hay subyaciendo algo y así, porque la teosofía, el misticismo igual sí redunda en eso. Pero por lo más igual así a nivel tangencial creo que sí. Kandinsky y la fenomenología se llevan muy bien, que en este caso pues sí, entre positivismo, neopositivismo de ese corte carne, pues no, o sea, Kandinsky se vería como alguien que si quiere hacer teoría lo está haciendo muy, muy mal, o sea, más bien sería como verlo solo como artista, ¿no? Entonces, claro, eso sí me parece bastante interesante, o sea, a nivel mediático, pedagógico básico, más atractivo un Heidegger, un Gadamer, un Kandinsky, que un Carnap o un Adorno, ¿no? Seguro no creo que dé un efecto inmediato tan efectivo y estos discursos, ¿no? Por alguna razón, yo diría que sí. Ahora, personalmente yo me iría por una metodología dialéctica, la Hegel-Marx, esa es otra historia, ¿no? Con Benjamin tenemos un entronque de qué sería, por ejemplo, una metodología marxista de estudio del arte, va a ser algo muy distinto de esto que vemos con Kandinsky. Y algo último, que ahorita me vino a la mente justo también por lo que comentabas, Diego. Curioso, por ahí lo compartí en mi muro en Facebook, ¿no? Que apenas por esta situación de la pandemia, ¿no? Agarraron unos pingüinos, no sé en qué zoológico, y los llevaron al museo. No sé a quién se le ocurrió así, como sacar a los pingüinos a pasear y llevarlos a ver obras de arte. Curioso que donde los pingüinos se detuvieron, precisamente no fue arte abstracto, o sea, había arte abstracto en esa galería, ¿no? Pensemos así, Monet, Kandinsky. Y no, los pingüinos se quedaban viendo más las pinturas realistas, es decir, a los pingüinos les gustó más un Caravaggio que un Kandinsky. Eso no me sorprende, pero de manera, sobre todo neurobiológica. O sea, ya había yo mantenido, a ver, estamos hechos, así como primates, tal vez primero para el arte realista, luego trabajo histórico, teórico, etcétera, nos lleva a este tipo de arte. O sea, pero como que lo primero que entendería la humanidad, un niño, o vamos ahora, ¿no? Los animales, sería arte realista, ¿no? De nuevo, sobre la idea de que este tipo de arte tal vez requiere procesos cognitivos más complejos que la producción y la recepción del arte realista. Pero claro, eso lo enuncio desde una perspectiva neurobiológica, más o menos dialéctica. Es un terreno teorético distinto del de Kandinsky. Tal vez con eso acuso que igual no estoy en cercanía o validación epistemológica del texto. Digo, me parece muy interesante, ¿no? Pero yo no lo agarraría como metodología general de estudio artístico, ¿no? Bueno, eso de mi parte igual, si alguien quiere intervenir, adelante, ¿no? Vamos avanzando, ¿sí? Sí, Sí, adelante, yo creo adelante. que, Ujú. no sé, un poco retomando lo que decía Diego, más allá de que Kandinsky sea como la metodología bajo la que los artistas de la FAD, Ah, tomando en cuenta que estamos pensando que todos se quieren graduar como artistas y no va a haber gestores o gente que simplemente estudiara licenciatura en arte porque pues era lo que más le funcionaba, sí, pero sí. después ya no. No creo que sea Kandinsky como la base teórica, como bajo la que ellos buscan la interpretación. Creo que más bien la riqueza de Kandinsky en la FAD, tomando en cuenta que pues ahora yo he estado como conviviendo con artistas que son egresados así recientes, Ujú. están terminando sus proyectos de titulación y todo, es más justo la libertad de hacer teoría propia a partir de su arte. Mm, O sea, de que mm, no estén regidos bajo mm, la idea mm, naturalista o bajo mm. la idea como más cerrada de la teoría, no sé, de Mondrian, etcétera, sino que ellos mismos pueden hacer eh, sus propias bases teórico-metodológicas Claro. para sus expresiones artísticas, más allá Sí, de sí, sí. que se adhieran a una sola y Claro. bajo esa o a Sí, través de esa interpretación o teoría o lo que sea, sí, sí. creen. O sea, Sí. creo que eso es más bien como el aporte de Kandinsky en la FAD. Y, y creo que esto tenía algo más, pero bueno. Ok, muchas gracias, compañera de Atsibe, por tu comentario. Muy, muy interesante. Me hace todo el sentido del mundo. O sea, precisamente Kandinsky es un artista hablando sobre el arte en algún aspecto teórico, pero desde el arte mismo, como artista. O sea, que en ese sentido sí, se ve algo distinto de, por ejemplo, como cuando alguien como Lukács te dice, bueno, el arte en su fundamento ontológico es realista, debe ser realista, si los artistas del siglo XX no son realistas,
es porque no están suficientemente bien formados o están desviados ideológicamente, etcétera. Que alguien presente como Brecht, siendo el artista, pues siente estas teorías, estos conceptos de Lukács, literal como correas, camisas de fuerza, que el filósofo le quiere poner al artista de, oye, a ver, tienes que hacer arte así y así, y si lo haces de esta manera, eres artista desviado, es arte falso, etcétera. Mientras que el artista a lo mejor está pues queriendo expresar, no sé, otras cosas, crear de manera más libre. De verdad que el filósofo pues sí se percibe como alguien que quiere poner eso, ¿no? Camisa de fuerzas a los artistas. Y Kandinsky, ¿no? O sea, él como artista pues está escribiendo desde su propia experiencia lo que está haciendo sin las correas de Hegel, de Schelling, etcétera, ¿no? Muy interesante, creo que sí, ya entiendo justo por qué da un efecto tan potente en la FAD y lo mismo, ¿no? Porque en filosofía no se lee, ¿no? A Kandinsky, ¿no? Como dijo Diego, o sea, lo hemos visto y decimos, bueno, ¿qué es esto? ¿Es proto-New Age o qué? Claro que un acceso, sí, histórico, dialéctico completo al objeto, pues ya revela un montón ahí de ideas interesantes. Pero claro, o sea, igual el texto tiene su propia singularidad específica. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Como para acá dialogar. Si no, yo continúo de la página 68. Primero una idea igual que ya está en esta discusión. Dice Kandinsky así. Así también el espectador conducido por el artista va instruyéndose sobre el lenguaje abstracto y finalmente lo domina. Entonces, no hay que preocuparse, ¿no? De si primero estas pinturas como composición 8 no nos apelan, si no vemos más allá de círculos, de líneas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, como que en dos cosas, ¿no? En el contacto continuo con este tipo de arte y tal vez en el auxilio que este tipo de textos nos dan, como que poco a poco en nuestro ojo espiritual se puede acomodar a este tipo de productos y finalmente los acabamos entendiendo. También ya se había establecido qué significa entender el arte para Kandinsky. Significa que me siento afectado en el alma, es decir, si el cuadro me apela, si no lo veo como una mera superficie neutra, ya como que de facto, desde Kandinsky diremos, pues ya lo he comprendido. Es el destino del arte, ¿no? Tocar las fibras del alma del receptor. La cuestión es esto, ¿no? Tal vez dice Kandinsky, hay que aprender precisamente a ver y lo mismo, a entender el arte abstracto. Kandinsky nos ayuda con sus pinturas y con este texto. Luego, en la misma página más abajo, la cuestión suscitada tiene otra respuesta además de la actual, la misma que siempre dará el arte a todas las cuestiones que presupongan un deber. El arte libre eternamente desconoce la obligación. El arte la confronta como la noche al día. Bueno, me parte matizando y comentando un poco sobre esta idea. O sea, por un lado dice Kandinsky, pues sí, el arte para obedecer a la expresión de lo espiritual, en gran medida tiene que darle la espalda a su época, o sea, sobre la idea del triángulo, ¿no? Como lo ponemos acá, la pirámide social. La mayor parte de la humanidad está interesada en lo material, lo utilitario, lo político, etcétera. O sea, como que es el artista, el 21 ser en la humanidad, que no está interesado en esto, sino que quiere hacer otras cosas, ¿no? En este caso, obedecer a la necesidad interior de expresar lo que se siente en el alma, en algún tipo de forma nueva, eso sí, porque si es artista en la cúspide de la pirámide, tiene que crear formas que nunca antes hayan sido vistas y que precisamente estas nuevas formas sean un nuevo acceso a lo espiritual que siempre en esta tesis mística, teosófica, está ahí subyaciendo, pero requiere nuevos lenguajes para que se pueda visibilizar eso espiritual, el mundo de la música de las esferas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, decir, sí, el artista tiene que tener, digamos, libertad plena de creación artística para, pero agrego eso, ¿no? O sea, no solo para ser artista o para crear arbitrariamente, sino en Kandinsky para obedecer a la necesidad de expresión de lo espiritual. Eso es lo que le da derecho al artista a darle la espalda a su época y crear nuevas formas que no se hayan visto antes. Sobre el entendido de que Kandinsky no separa el arte, y eso me parece especialmente interesante en él, no separa el arte de la historia. O sea, Kandinsky considera que para el caso de este tipo de obras, ¿no? Como Composición 8, son producto de un nuevo horizonte histórico, ¿no? Es el lenguaje para hablar de lo espiritual a inicios del siglo XX, ¿no? Pero igual hubo un lenguaje para hablar de lo espiritual en el horizonte griego, egipcio, podemos agregar mexica, etcétera. Nada más agregar eso, ¿no? El artista es libre, en un sentido pleno, de crear nuevas formas para obedecer a la necesidad de expresar lo espiritual, pero no se deja de tener en cuenta en Kandinsky que todo artista está anclado a su época y a su terreno, o sea, no es libre de crear así nada más de la nada, ¿no? También está el artista, reitero, en algún tipo de suelo histórico y social, y eso se traduce también en el tipo de pinturas a las que llegan los
artistas, o a las que pueden llegar, como que en 3 niveles de posibilidades de expresión de la necesidad interior. Voy justo a eso, página 70. ¿Qué es lo que mueve al artista a crear? Ya se había dicho, ¿no? La necesidad interior. Entonces dice así: es verdad que el movimiento supuestamente arbitrario de las formas sobre la superficie del cuadro puede causar la impresión de un juego formal aleatorio, pero en esto también impera la ley, que en todos los ámbitos gesta lo artístico y lo esencial, la ley de la necesidad interior. Entonces vamos a ver un poco de qué puede ser esto, ¿no? De la ley de la necesidad interior. De la página 71 me parece una pequeña descripción bastante interesante que de aquí, sí, tomaría también como para mostrar otra pintura de Kandinsky, más que esta sí no la tengo en esta presentación. Entonces, bueno, voy a leer de la página 71 y ahorita trato de buscar rápido en Google la imagen. Digamos, si la quieren ver por ahí, es La vida colorida, así debe ser la traducción. La vida colorida de Kandinsky. A ver si ahorita me sale por acá. Ok, bueno, ya la identifiqué. Ahorita yo se las muestro. Bien, entonces, bueno, cita de Kandinsky, página 71. La necesidad interior es gestada y determinada por 3 necesidades místicas. 1. El artista, en tanto creador, expresará lo que le es específico, elemento de la personalidad. 2. El artista, en tanto hijo de su época, expresará lo que es específico de ella, elementos del estilo como valor interno constituido por el lenguaje de la época, más el lenguaje del país, en tanto que éste sea idiosincrático. 3. El artista, en tanto amanuense del arte, expresará lo que es específico del arte en general, elemento de lo genuino y sempiternamente artístico, que sobrevive en todos los hombres, tiempos y tierras. Se pone de manifiesto en las obras de arte de cada artista de cualquier nación y en cualquier época, y como esencia del arte se sustrae al tiempo y al espacio. Solamente con penetrar con los ojos del espíritu a los 2 primeros elementos, el tercero se evidencia. Ok, ¿a dónde llevo esto? ¿No? Una dimensión, espero, bastante sencilla. O sea, 3 posibilidades de aterrizaje de la necesidad interior de parte de los artistas, que sean, digamos, artistas en este sentido plenamente meritorio, ¿no? Es decir, bueno, por un lado, pueden expresar algo de lo propio, es decir, como que alguna inquietud personal, por ejemplo, de Kandinsky como Kandinsky, de Kafka como Kafka, Dostoyevsky como Dostoyevsky, ¿no? Para dar un par de ilustraciones. Como para pensar, por ejemplo, ¿no? A ver si ahorita puedo mostrar sin problema. Otra vez, esta es la impresión. Más para poner el dato concreto. Ajá, impresión 5. O sea, a ver, ¿por qué pinta Kandinsky así impresión 5, no? Como que jinetes del mundo externo. Bueno, ahí no sé si se ve otra vez. Sí, sí, a ver, Diego, si puedes poner, si quieres, sí, impresión 5, digamos, como para ilustrar. De mi parte, ese sería el intento. Un ejemplo de motivo personal del artista. Sí, lo menciono porque es un motivo como que sí parece que ahí va. Ahí ya está, otra vez impresión 5, los jinetes. O sea, como que a Kandinsky entonces muy simplones, ¿no? Le gusta mucho pintar jinetes. O sea, aparecen así, aparecen en otra forma de repente medio más realista. Es decir, hay jinetes escondidos incluso en las formas medio abstractas como composición 8 de Kandinsky. Pinta mucho jinete, aunque sea muy abstracto. ¿Por qué? Porque igual le gusta la metáfora del jinete en general. Está mucho el imaginario presente también medieval de San Jorge, precisamente como jinete que mata al dragón con una lanza. O sea, Kandinsky también habla de sus pinturas en esos términos, ¿no? Es decir, hay algo de la vida personal de Kandinsky que se traduce en estas obras. Les gusta San Jorge matando al dragón, le gusta el jinete que valiente y fuerte, salva a la princesa, etcétera. Eso le gusta a Kandinsky, ¿no? Y se traduce igual en que aparecen esos jinetes, aunque sea abstractos, en estas pinturas ahí, por alguna razón de la pantalla no se ve, pero lo pueden ver con Diego, ¿no? Los jinetes en improvisación 5. Bueno, un motivo de lo que puede concretar en arte un artista que obedece la necesidad interior. Te muestro algo de mi propia personalidad. Entonces, bueno, a Kandinsky le gustaban los jinetes, aparecen en su obra. Luego, el segundo motivo, me parece, es más nacional, regional.
O sea, como que tiene que ver con algo que va más allá de la propia persona singular del artista. A ver, voy a tratar de quitar el fondo para que puedan ver lo que yo posteo. Digo, ahí si quieren ver la imagen, se llama La vida colorida. Igual, Diego, y si la quieres poner también, ¿no? De todos modos, aquí va. Vida colorida, es decir, yo diría se ve algo distinto de improvisación, composición. O sea, acá como que de hecho hay algún toque realista, es decir, como que ahí sí se ve que el viejo, las personas, la iglesia atrás, por ahí un barco, es decir, como que en este tipo de pinturas que por cierto también aparecen en un estilo peculiarmente ruso por los colores, los mosaicos, es decir, si bien historia del arte ruso encuentran que los iconos, que mosaicos un poco como de esta manera, como para pensar que algo de Rusia se le ha metido a Kandinsky en su producción artística y él lo considera como algo válido y necesario. Es decir, el artista expresa algo de su propia vida personal, etcétera, en el arte, sí, pero también podemos decir incluso debe, ¿no? Siguiendo la necesidad interior, expresar algo de su terruño, de su época, de su país, etcétera, ¿no? O sea, como que motivos regionales, nacionales, también son parte de la necesidad interior. Acá se ve a Kandinsky de nuevo cómo le gusta, le causa a final de cuentas, ¿no? Mucha nostalgia su país natal, de manera que entonces, ¿no? Quedamos con esta tesis. El artista, siguiendo la necesidad interior de crear, también roza con los intereses de su pueblo. No hay, vamos a ponerlo así, no hay solipsismo, ¿no? Detrás de la producción artística de Kandinsky, ¿no? También le interesaba Rusia y su imaginario y lo tradujo en esto. De nuevo, Te puse la imagen, perfecto, sí, muchas gracias. Digo, ahí se ve mucho mejor ahorita para que lo vean todos, ¿no? Sí, ahí se ven como que formas, digamos en general, más realistas, pero ahí lo que veríamos, ¿no? En gran medida siguiendo Kandinsky, es que él está conscientemente arraigado en su pueblo ruso y lo considera también como meritorio de ser expuesto a toda la humanidad. Como resultado, ese tipo de imágenes que hay otras igual que se ven muy similares. Segunda necesidad interior, ¿no? La del pueblo, país, nación, etcétera. Y la tercera, la que obedece, si se quiere, así como que a un horizonte más universal, más trascendental, o vamos a ponerlo así, más como que metahistórico. En términos tal vez sencillos, el tercer nivel de la necesidad interior se logra cuando el artista, digamos, no expresa solo algo propio, no solo algo de su pueblo, nación, sino algo que atañe a toda la humanidad, como para pensar que el arte producto de la tercera necesidad interior es el que trasciende tiempos y espacios, ¿no? Digamos que personalmente yo pondría ahí, ¿no? A Sófocles, el propio Kandinsky pone a Beethoven, seguro ahí también está Goethe, tal vez un Wagner, un Brahms, digamos, siguiendo en este modelo, ¿no? De este tipo de arte. Decir, entonces, esta tercera necesidad interior lleva, si el artista llega a ella, a que el artista sobreviva más allá de su tiempo y época. De nuevo, de donde están estos grandes artistas, se puede pensar que están ahí porque obedecen a esta necesidad de expresar lo que interesa a toda la humanidad a lo largo de todos los tiempos. Pensando, de nuevo, en términos muy simplones, que los artistas que llegan a esta expresión de este grado de la necesidad interior son los que son recordados, ¿no? En la memoria histórica, a pesar de que ya hayan perecido hace siglos, ¿no? Seguimos recordando, reitero, ¿no? A un Sófocles, a un Cervantes, a un Shakespeare, a un Rembrandt, etcétera. Pensaba con Kandinsky, ¿no? De que tal vez apelan no solo a los holandeses, a los españoles de la época, sino a toda la humanidad, ¿no? Siglos y siglos después, mexicanos leemos a Cervantes, chilenos pueden igual leer a Shakespeare, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no son artistas de un solo tiempo, lugar, son artistas de toda la humanidad, de todos los tiempos, ¿no? Como que acá se verían los artistas de la cúspide de la pirámide. Acá, por ejemplo, siempre planteo un ejercicio hermenéutico también muy simplón, ¿no? Si ustedes consideran, así literal personalmente, que Kandinsky, por alguna u otra de las obras, como La vida colorida, o sobre todo yo pensaría personalmente en las composiciones, si Kandinsky llegará a este tercer nivel de la necesidad interior que lo llevaría, como que por definición de su propio discurso, a estar al lado de Beethoven, Rembrandt, etcétera, ¿no? Pensando que no solo es Kandinsky, no solo es un artista ruso, sino un artista que le habla a toda la humanidad. Lo dejo como una pregunta ahí abierta. Si ustedes consideran que
si Kandinsky es un artista suficientemente meritorio de ser colocado en la tercera necesidad interior, que habla de nuevo en un sentido universalista a toda la humanidad de todos los tiempos. Decir que si en 200, 300 años la humanidad, si sigue existiendo, ¿no? Si no hay guerras nucleares o cosas así, si puede regresar a composición 8, composición 6, a ver algo tan significativo, como ahora en siglo XXI vemos significativo a Shakespeare, Cervantes, Rembrandt, etcétera, ¿no? De nuevo se lo dejo para ustedes. Si alguien nos quiere compartir alguna idea propia, adelante. Yo continúo. Vamos del texto. Página 72, leo una pequeña cita que evidencia, de nuevo, algo del historicismo básico de Kandinsky, ¿no? De que a pesar, vamos a poner acá otra línea de tiempo, que a pesar de ser místico, sinesteta, de estar en buen acuerdo con Rudolf Steiner, que Kandinsky nunca deja de considerar precisamente al arte como anclado en el tiempo y en el espacio, ¿no? Por eso es historicismo básico. En la 72 dice Kandinsky, una escultura egipcia seguramente nos emociona más a nosotros que a sus contemporáneos. Los atributos vivos de la personalidad del periodo a un tiempo disminuían su fuerza y tejían relaciones estrechas con los espectadores de entonces. A lo mejor lo voy a reformular en términos bastante dialécticos, pero la cita me parece interesante sobre este lado. Sí, bueno, los egipcios, ¿no? En este caso, seguro tuvieron una relación muy inmediata con sus pirámides, sus esculturas. Vaya, tenía esa escultura pirámide un componente fuertemente ritual para ellos, ¿no? No eran instancias de goce estético, ¿no? Mientras que nosotros, ¿no? Siglos y siglos después, justo como ya no tenemos esta relación, digamos, inmediata, ¿no? Ni con la pirámide, ni con la escultura del faraón, etcétera, precisamente podemos tener un acceso estético a esos objetos, o sea, degustar la pirámide, la escultura como escultura o pirámide, o para el caso hacer un estudio científico de ellas, ¿no? Precisamente por la distancia en la contemplación que nos permite también la propia distancia histórica. Eso reitero, lo formulé más de la mano de Hegel, de Marx, de Benjamin. Me parece que por el lado del historicismo, en general se puede trazar algún vínculo entre esta concepción dialéctica y Kandinsky, ¿no? O sea, podemos tener un acceso tal vez más rico a nivel de interpretación de objetos artísticos cuando tenemos distancia histórica frente a ellos, ¿no? En Benjamin ya es claro, ¿no? Como buen marxista dice, bueno, o sea, los egipcios veneraban precisamente a la escultura porque tenían una relación fetichizada en su conciencia. O sea, nosotros ya con componente científico, técnico, ideológico, filosófico, etcétera, podemos ir otra vez a las esculturas, las pirámides, y ya no venerarlas, como dice Hegel, no hincarnos entre ellas, ¿no? Sino estudiarlas, apropiárnoslas en diversos sentidos. Aunque eso sí ya acusa otro tipo de filosofía política en Benjamin, que no es la de Kandinsky, ¿no? Pero por el lado está, esta tesis interesante. A lo mejor en hermenéutica no habría problema con el punto, ¿no? La distancia histórica nos permite una distancia contemplativa, reflexiva hacia objetos artísticos de el pasado. Y otra vez está un poco esto que ya apuntaba Diego entre Kandinsky y fenomenología y hermenéutica. Parece que hay una muy buena afinidad. Los hermeneutas igual no le acusarían mucho de ser un desviado lector de misticismo, que ya de facto sería falso, etcétera, ¿no? Con que sí habría ahí, me parece, mayor amigabilidad, vamos a ponerlo así, ¿no? En la relación al discurso de Kandinsky. Y sí, y sigue pendiente esta cita sobre la experiencia estética en Kandinsky siendo descrita como una experiencia comunicativa para evidenciar un vínculo ahí con la fenomenología. A ver, vamos avanzando. Página, ok, igual vamos avanzando un poco ya más rápido. Sí, de hecho voy a acelerar un poco, porque todavía nos falta el tema del color, o sea, de eso todavía no se ha citado nada, ¿no? Y es importante. Me salto hasta la 77 entonces, ya para entrar de lleno con el tema de el color. Sí, sigo acá en el desarrollo, igual dejo los últimos 20 minutos, después de las dos igual, como siempre, ¿no? Como para trabajar ya el balance final y en dado caso establecer acá, pues, interacción con ustedes, ¿no? Acá todavía voy a un aspecto, algo técnico, ¿sí? Antes de que se vayan, ¿puedes dejar la tarea?
Sí, reiterando que es elegir una obra de Kandinsky, la que sea, puede ser, por ejemplo, La vida colorida, y establecer una interpretación, el momento en que puedan con Kandinsky, y si de plano, así no les funciona Kandinsky, si prefieren esa Karna, adelante, ¿no? Pero el ejercicio es ese, interpretar un Kandinsky. Ya puse un ejemplo, ¿no? De cómo interpretar a Kandinsky desde Kandinsky, ¿no? Yo haría mi tarea así, ¿no? Pero queda abierto a ustedes. Eso es para entregar. Sí, ahora página 77. Todavía acá en lo que estamos entre todos, ¿no? Para hablar sobre el color. Dice la cita así, el calor o el frío del color, o sea, como elementos fundamentales del color. La luminosidad u oscuridad del color. De esta manera, cada color tiene 4 tonos clave. Caliente claro, caliente oscuro, frío claro y frío oscuro. En términos muy sencillos, ¿a dónde va esto? A ver, el calor tiene que ver con el amarillo, o sea, básicamente lo contrario es el azul. Eso sería lo que tiende al frío. La connotación psicológica acá más clara que pone Kandinsky es un poco como ya mencionaba, ¿no? Amarillo, movimiento de impulso hacia el receptor y azul lo contrario, como si el azul marcara un movimiento de alejamiento de la obra frente al receptor. Luminosidad es si el color se acerca al blanco y oscuridad literal si se acerca al negro. Eso por un lado. Luego, no dejar de mencionar de mi parte, incluso lo voy a escribir aquí, que estos, digamos, colores se encuentran contrapuestos en un sentido, digamos, estructural muy estricto. O sea, en Kandinsky queda claro, el opuesto, lo voy a poner como que en esos términos, ¿no? Metafísicos, del amarillo es el azul. O sea, no es el verde, no es el rojo, sino solo el azul. Y lo mismo en este caso del negro. El opuesto del negro, en sentido metafísico fuerte, es el blanco. No el gris, no el azul, sino el blanco. Y agregando otro, ¿no? Fuera de esta cita que comenté, rojo y verde también se oponen para Kandinsky, ¿no? De una manera fuerte, ¿no? Que dice, bueno, esto no es nada más como yo interpreto, no es nada más mi delirio sinesteta, ¿no? De que los colores están opuestos así. O sea, él defiende conexiones, de alguna manera necesarias, voy a ponerlo así. Conexiones necesarias, en este caso contradictorias, entre los colores. Por cuestiones de tiempo, no me voy a poder detener mucho en la neurociencia. A lo mejor regresamos a eso con Seki, ¿no? Que tendremos seguro un par de sesiones ahí. Pero el punto es eso. Si van a un manual de neurobiología del color actualmente, sí van a encontrar una tabla en la cual se coloquen estos opuestos. En ese caso es como por cómo están conectados los receptores de radiación electromagnética en la retina en relación a la corteza visual. O sea que ahí los cables, las señales, digamos, de amarillo anularían señales de azul y en ese sentido, pues sí vale decir, en un sentido científico estricto, amarillo y azul en la codificación del color en el cerebro están contrapuestos. Lo mismo negro y blanco. Si trazaras un mapa tridimensional de activación de receptores del color, literal, en la visión tridimensional, de un lado tendrías el blanco, es decir, señal, pero más bien arriba vamos a poner el blanco, ¿no? Activación al 100% de los 3 tipos de receptores de color que tenemos los humanos en la retina. Y en un sentido así topológico contrapuesto, en un plano de activación 000, sería lo que daría como resultado vamos a poner así la experiencia del negro. Entonces, bueno, manual de neurobiología validaría esta tabla, pero eso sí con información física, neuronal, etcétera, ¿no? Ahí lo dejaría, ¿no? La vinculación de la tabla de Kandinsky con neurociencias. A pesar de que Kandinsky sí se encuentra una correlación muy interesante. Citando del texto igual, para avanzar un poco rápido, dice Kandinsky más abajo, estamos frente a un movimiento horizontal que se aproxima al espectador cuando el color es cálido, es decir, amarillo, y se distancia de él cuando el color es frío. Y dando un ejemplo de esto, o sea, por ejemplo, si pintas un cuadro con mucho azul y mucho amarillo, estos dos movimientos se neutralizarían. Es decir, un cuadro con, digamos, nada más amarillo y nada más azul sería muy llamativo para el receptor, porque serían como que dos movimientos así que se están contraponiendo uno con otro. De la obra que mencioné, de Gelbe Klang, el tono amarillo, ya de inicio se pensaría que la construcción global de la obra obedece a esta yuxtaposición. La obra se llama El tono amarillo,
pero comienza con un escenario azul. De hecho, voy a postear después una versión que encontré de esta obra. Pero no es una juxtaposición y elección arbitraria de Kandinsky. O sea, el escenario en azul es un excelente medio de contraste para un personaje que en este caso va a ser el color amarillo. O sea, no daría un efecto igual si pones un fondo blanco y llega el personaje amarillo. Es decir, no, la tensión va a ser más fuerte si el fondo es azul y entra el personaje amarillo. Kandinsky lo concibió literalmente así, en esa obra. Página, en este caso, 82. Vamos hasta acá. Bueno, antes, sí, más bien, cito también esto de la 80, sobre la significación que pone Kandinsky del amarillo. De la 80, dice así Kandinsky. De esta manera, el primer movimiento del amarillo, un empuje hacia el espectador que puede incrementarse hasta la agresividad, y el segundo que se extralimita y emana energía a su alrededor. Pueden compararse con los atributos de una fuerza física que se vuelca inconscientemente sobre un objeto y se vierte hacia todos los costados. Entonces, bueno, eso con respecto al amarillo, se va hacia el receptor. El azul es lo contrario, pero si pones amarillo y azul en la misma medida, los movimientos se contraponen, pero generan una tensión, yo diría interesante, ¿no? Para el receptor. Continúo. Página, ahora sí, 82. Ahora sobre el verde, un poco acá también teniendo contacto con ideas sinestéticas de Kandinsky, decide que el verde no solo es verde, sino que evoca una vaca pingüe en el campo y eso nos da una sensación de tranquilidad, lo cual lo acaba también vinculando Kandinsky con el sonido del violín, es decir, lo que para nosotros sería verde, decir, bueno, pues acá no tengo un plumón verde, ¿no? O sea, pinto verde y se ve verde, dice Kandinsky, a ver, no, o sea, el color verde es un color que genera calma en el receptor, genera evocaciones también así como de quietud, por eso le gusta la burguesía, que es también así como que muy sosa y aburrida. Y no solo eso, o sea, el verde también evoca tonos del violín. Pues sí, de un sinesteta no me sorprende, ¿no? Que venga todo esto, ¿no? Yo sin Kandinsky no me imaginaría, ¿no? que el verde significa tanto, personalmente, pero interesantísimo leer lo que Kandinsky dice sobre el verde. Ahí va, página 82. La influencia directa sobre la vista y por ella sobre el espíritu es idéntica. Suceso estudiado no solo por médicos, sino especialmente por oftalmólogos. El verde absoluto es el color más calmo que existe. No tiene dinamismos ni matices de alegría, dolor o pasión. Nada exige, no exhorta a nadie. Le falta permanente de movimiento es un atributo beneficioso para los hombres y los espíritus fatigados, pero luego de un tiempo puede tornarse aburrida. Los cuadros pintados solo en tonalidades verdes confirman esto. Me salto a la siguiente página, 83. El verde es como una vaca sana, pingüe y quieta, que rumiando observa con ojos soñolientos y atontados el universo. Y más abajo dice, en la música podríamos asociar el verde absoluto con los tonos calmos, alargados y semiprofundos del violín. Bueno, o sea, del verde con Kandinsky podemos establecer un montón de significaciones psicológicas y también metafísicas, porque luego también entraría esta juxtaposición. El contrario metafísico del verde es el rojo, o sea, no el violeta, el naranja, sino el rojo. Curioso esto, reitero, que también se correlacione con datos neurobiológicos, que también por cómo está el cableado neuronal de receptores de membrana en la retina hacia el cerebro, pues también, o sea, una señal de verde anularía una señal de rojo. Si contrapones verde y rojo, eso generaría, diría Kandinsky, una tensión importante para el alma del receptor. Lo que diríamos en lenguaje neurobiológico sería, bueno, una señal de procesamiento de verde, una señal de rojo se anula. O sea, esto da también un efecto tenso para el sujeto que está viendo esto, ¿no? Pero en este caso la tensión se explicaría en términos neuronales. En Kandinsky es más bien como que en términos, yo diría, metafísico místico. Ok, para ir también avanzando, página 98. Sí, de hecho, de esta nota, como para comentar un poco del método de Kandinsky, algo a lo que Diego, por cierto, invita a pensar. De la 98 está en las notas 12 y 13. Voy a leer de ahí. O sea, un poco cómo está procediendo metodológicamente Kandinsky con respecto a la interpretación de los colores. O sea, definitivamente no es neurociencia del color y acá se va a evidenciar cómo en realidad
para Kandinsky un enfoque positivista sobre el color no es realmente acertado. O sea, como que él más bien le da primado a su intuición. Dice, yo lo siento así. O sea, negro y blanco se me contraponen, me hace sentir como que algo distinto, contradictorio, etcétera. O sea, como que tal es por eso, ¿no? De manera intuitiva, como él siente, ¿no? Los colores, cómo le evocan sabores, etcétera, llega a establecer este tipo de significaciones, pero no es un método científico el que lo lleva justo a estos juicios, ¿no? Es más bien la intuición de cómo es su experiencia propia, ¿no? Su experiencia corporal. Entonces dice así, en la 98. Estas aseveraciones son producto de mi sentimiento empírico anímico. Ahí está. No están fundadas en ninguna ciencia positiva. Este es el efecto que produce, por ejemplo, un buzón de correos bávaro, que es amarillo cuando todavía no ha perdido su color primitivo. Es sorprendente, dice Kandinsky, que el limón sea amarillo, acidez máxima, como el canario, que canta en forma aguda. Ambos comparten una intensidad específica del tono cromático. Entonces, bueno, ahí está. Dice Canis que bueno, es que no es casualidad casi, ¿no? Que el limón sea amarillo, igual que el canario. Son ácido, el limón, agudo, el canto del canario, es decir, como que no es una conexión arbitraria, ¿no? Tesis mística fundamental, todo está conectado con todo, no es arbitrario el color en esa concepción, ¿no? De los colores, los sonidos, es decir, algún tipo de vinculación invisible que tal vez comprendemos cuando no vemos el mundo con ojos físicos, sino con el ojo espiritual, sea lo que eso sea, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un apunte para esta metodología que extraña Diego, ¿no? En alguien como Kandinsky. No es ciencia positiva, sino más bien su propia experiencia de cómo él siente el mundo, ¿no? Agregando tal vez el tema de la sinestesia, pues ya está. O sea, esto es producto de un tipo, si se quiere, de constitución biológica propia que es capaz justamente de saborear colores, escuchar, bueno, vamos a poner otro, ¿no? Escuchar sabores, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, el curso de modales sensoriales es algo real para Kandinsky. La tesis en ese lado neurológico sería, si no tienes estos genes de sinesteta, no vas a poder saborear los colores ni escuchar las líneas, ¿no? Si están cruzadas se escucha de tal manera, paralela de tal manera. Así escribe Kandinsky, por este lado porque así sentía él el mundo sin genes de sinesteta, esto en ese modelo no es posible. Entonces, bueno, es así, o intuición o misticismo, eso Kandinsky, o en este caso, alguna visión más racionalista o más cientificista, ¿no? Por ese lado parece que no hay manera de vincularlas, ¿no? O Kandinsky casi excluye la posibilidad de entender neurobiológicamente su propia experiencia como sinesteta. Bien, bueno, afortunadamente ya podemos tocar el tema del color. Yo, de acá básicamente dos puntos, ya como para ir cerrando, ¿no? Por un lado, dos peligros que ve Kandinsky, ¿no? Incluso en el arte de su época. Porque dice Kandinsky, bueno, si se pierde de vista la connotación interior de las formas abstractas, podemos acabar, ahí sí literal, nada más en tapetes pintados que no tengan resonancia interior. O sea, como que se podría dar una apropiación mañosa, ¿no? De la obra de Kandinsky para acabar pintando de una manera tal vez atractiva para marketing, pero no precisamente con esta connotación de lo interno a lo que invita Kandinsky, ¿no? Eso ahorita lo leo de hecho de la página 102. O sea, ¿cómo podría lo abstracto, si no está insuflado de espiritualidad, de generar nada más en tapetes pintados, ¿no? Que no tendrían sonido interno cuando el arte en Kandinsky debe tenerlo. Ese es un punto. Y el otro es lo que les comenté sobre la cita del acto comunicativo, ¿no? El arte siendo algo análogo a la comunicación con una persona de carne y hueso. Yo lo voy a dejar básicamente en esto, igual invitándolos a participar con preguntas o inquietudes finales. Reitero ya para ir cerrando esta unidad del curso. Primer tema, entonces, 102. ¿A dónde puede derivar el arte abstracto si no está insuflado de espiritualidad? Dice Kandinsky, si hoy cortáramos completamente nuestros lazos con la naturaleza y por la fuerza tomáramos el rumbo de la libertad, bastándonos únicamente la combinación de color puro y forma independiente,
nuestras obras serían un mero ornamento geométrico, o en otras palabras, serían como una corbata o una alfombra. Entonces, bueno, comento un poquito de esto, ¿no? Como que Kandinsky tal vez ya está atisbando a dónde puede arribar precisamente su propuesta pictórica abstracta, depurada o quitada precisamente de la parte espiritual. O sea, si literal agarramos el lienzo y ponemos ahí triángulos, colores, líneas, pero precisamente sin encontrar o buscar en ellas un significado interno, sonido interno, resonancia de esferas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, nada más así, o incluso como en un Paint o en un programa, ¿no? O sea, ponemos nada más al azar, triángulos, colores y ya lo ponemos, ¿no? Como un producto acabado. Para acá es que sería, digamos, como llegar precisamente a una forma abstracta que no tiene justo resonancia hacia el alma del receptor o un contacto con la realidad espiritual, sea lo que eso sea. O sea, en pocos términos, me parece que Kandinsky está consciente de que su arte abstracto puede degenerar si no se le mete espiritualidad en mera superficie pintada, ¿no? Como dice acá, un tapete o una corbata. O sea, como que Kandinsky siempre insiste en que hay que tener una búsqueda o un ojo atento en algo interior, en algo punzante en el arte. El arte no debe ser nada más mero lienzo, no debe ser una ventana a otro mundo invisible, etcétera, etcétera. Que por cierto, de hecho, a lo mejor de ahí tomo como punto de partida para ilustrar motivo creativo de Kandinsky. Esta se llama El cielo azul, es medio conocida, es del estilo biomorfo. Sí, de nuevo digo, a ver si la quieres poner, 1940, El cielo azul, a ver si así le sale. O sea, es decir, Kandinsky evolucionó, o sea, Kandinsky no se quedó en el estilo de las composiciones, como buen artista va innovando y experimentando. Y del último que llega a pintar es más o menos esto, ahora acá lo muestro. Luego le llaman reitero el estilo biomórfico porque parece como si fueran microbitos que vemos en el microscopio, ¿no? O sea, supongo que dice Kandinsky, ok, sí, figura como figura igual puede generar así en mero tapete o corbata, y eso ya no sería espiritual, y el arte debe ser siempre pan espiritual. Entonces tal vez llega a esta última propuesta como tratando de insuflar siempre, ¿no? El lienzo, el color, la forma, con algo vivo, con algo pulsante, ¿no? De nuevo, en el entendido de que Kandinsky es consciente de que su arte abstracto puede degenerar en algún tipo de escuela, ¿no? Que ya no tenga inquietudes en lo espiritual y pues Kandinsky, ¿no? Sí considera misiones de salvación para la humanidad a partir del arte. Para eso el arte debe evolucionar constantemente, ¿no? No muere, sino con una metáfora así muy oriental, renace de sus cenizas, ¿no? A lo mejor mueren el tipo de composiciones 6, pero tienen que nacer otros tipos compositivos, ¿no? El carro de la humanidad, dice Kandinsky, no se detiene. Lo mismo se diría para el arte no se detiene. Si hay artistas que atienden a lo espiritual, siempre surgirán nuevas formas artísticas. Ok, ahora sí, esta cita que les decía del acto comunicativo y yo con eso ya podría concluir. Ah, perfecto, acá está el cielo azul, un pedacito ahí biomórfico, ¿no? Muchas gracias, digo. Sí, sí, no, no, y es buen contraste, ¿no? De la impresión con respecto a esta otra propuesta, ¿no? No, Candice es un artista muy rico, ¿no? No pinta nada más de una manera, ¿no? Como buen artista. Bien, 107, ahí va ya de mi parte la cita final. Dice así, cuando conversamos con alguien interesados, tratamos de sumergirnos en su alma. Buscamos percibir su rostro interior, alcanzar sus sentimientos y pensamientos profundos, sin tener presente que el otro está utilizando palabras formadas por letras, que estas son solo sonidos que necesitan la aspiración de aire a través de los pulmones, parte anatómica, que ocasiona una vibración específica al expulsar el aire que contienen por cierta posición de la lengua y los labios, parte física, y que por último llegan hasta el tímpano y de allí a nuestra conciencia, parte psicológica, produciendo cierto efecto nervioso, parte fisiológica. Sabemos que todas estas cuestiones son totalmente secundarias y accesorias en nuestra charla y que lo fundamental del diálogo es la comunicación de ideas y sensaciones. La misma actitud deberíamos adoptar frente a la obra de arte, logrando de esta manera el efecto profundo y abstracto de ella. Con el paso del tiempo llegaremos a comunicarnos a través de medios artísticos solamente, sin necesidad de utilizar formas prestadas del mundo exterior para la comunicación interior. Formas que hoy nos permiten debilitar o enfatizar el valor interno del color y la forma utilizados.
Hasta ahí la cita. Entonces, no, en un punto sencillo. ¿Cómo interpretar el arte? Si quieren, sobre todo el arte de Kandinsky, como si fuera el rostro de una persona. O sea, no quedar tan más en la dimensión física, sino buscando algo interno, un pulsar, vida, significado, etcétera, etcétera, ¿no? Así como buscas entender los sentimientos del otro cuando hablas con él, lo mismo, o sea, tratar de descifrar el mensaje codificado en formas abstractas como estas, ¿no? Un apunte sobre la hermenéutica del arte a partir de Kandinsky. Ok, yo de mi parte lo dejaría aquí. No sé si hay alguna pregunta o inquietud, ya como para cerrar esta unidad. ¿Qué tal les ha parecido Kandinsky? ¿Qué tanto le dan la palabra? ¿Qué sería más interesante como para abordar Kandinsky? ¿Misticismo, teosofía, neurobiología o alguna otra propuesta? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien. De mi parte, entonces, cierro ya la transmisión. Nos vemos. Ah, claro, sí, hay que poner la lectura para la siguiente semana. O sea, tarea ya quedó, ¿no? Elegir pintura de Kandinsky, interpretarla. Lo que sigue en el curso, Diego, es Walter Benjamin, ¿cierto? Entonces, la tarea para la siguiente sesión de lectura es las primeras 10 tesis. Yo me concentro en del texto de Benjamin sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, que igual viene un abordaje introductorio, elementos precisamente fundamentales de marxismo, igual como para entender a Kandinsky justo como un autor de un horizonte teórico propio, en este caso marxismo, que en la misma medida pues va a tener una relación crítica en gran medida justo a este tipo de propuestas como las de Kandinsky, que siguen hablando de arte, ¿no? En un término sustantivo, y como había mencionado, al final no tiene Kandinsky ningún tapujo en decir, los artistas deben ser sacerdotes de la belleza, ¿no? Dándole espaldas a utilitarismo, a la política, etcétera, deben refugiarse los artistas a crear este tipo de productos justo como para salvaguardar lo espiritual de lo humano, de la realidad que está siendo aplastado por materialismo, economicismo, etcétera, ¿no? Eso Kandinsky. Pero Benjamin no está de acuerdo. Básicamente Benjamin va a invitar a rechazar, literal, este tipo de conceptos. Arte, belleza, artista, ¿no? De manera que hay que ver entonces qué peros le pone Benjamin a un Kandinsky, porque sí le va a poner uno u otro pero. Bien, eso como adelanto. Muy bien, nos vemos la siguiente semana, compañeros. Cuídense mucho y hasta la siguiente semana. No hay vacaciones, con eso comenzaba la siguiente. No hay vacaciones. Nos vemos la siguiente semana para trabajar, Benjamin. Hasta luego. Ahí te escribo, Diego. Nos vemos. Muy buenas imágenes. Dios. Adiós. Bye, bye, bye. Cuídense.